Suscríbete a la Panterita. Obvio, vamos a tratar de ubicarnos porque todavía están en este sentido. Sigue hablando el presentador, pero ya está el presidente de la FIFA, Infantino, en este momento. Vamos ahora mismo, ya vamos a escuchar con la traducción correspondiente. En español, así que todos podrán escucharlo y luego comenzamos. Estamos aquí para decidir quiénes serán los anfitriones de las Copas del Mundo 2030 y 2034. We were in Doha, in Qatar, witnessing Hace 2 años, en estas mismas fechas, estamos todos en Doha, en Qatar, disfrutando de una Copa Mundial fantástica, con más de 3 millones de aficionados en los estadios, 5.000 millones de telespectadores, equipos de 3 confederaciones distintas en las semifinales. an incredible success story. That World Cup Qatar 2022. La Copa Mundial de Qatar en 2022 fue todo un éxito. 23 Y el año pasado, en 2023, celebramos la Copa Mundial Femenina, organizada en 2 países, en Australia y en Nueva Zelanda, representando 2 continentes, Asia y Oceanía. La primera vez que se celebraba este evento con 32 equipos. Y equipos de las 6 confederaciones ganaron al menos un partido, y equipos de 5 confederaciones se clasificaron para la fase eliminatoria. O sea, que hemos visto que el fútbol cada vez llega a más países, cada vez hay más participantes, cada vez más equipos, y esto no ha llevado a reducir la calidad, todo lo contrario, brinda más oportunidades, y en el futuro tal vez incluso podamos aumentar el número de participantes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, si bien esto es algo que hemos de debatir más adelante. Ahora, mirando hacia el futuro, tenemos que pensar en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, Estados Unidos, Canadá, México, 3 países. Recordamos que está hablando en este momento para la gente de la 180 el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La traductora está obviamente en español para los oyentes de radio en español y los televidentes. Estamos en vivo, en directo. Habla el presidente de FIFA. Como si fueran 104 Super Bowls. Y después, en 2027 estaremos en Brasil para la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Por primera vez, la Copa Mundial Femenina de la FIFA se va a disputar en el continente sudamericano. will soon be 2030, Y después 100 years. estaremos llegando ya a 2030. 100 años. This is the first World Cup 100 años desde que se celebrara la primera Copa Mundial, in Uruguay. que se celebró en 1930 en Uruguay. Y queridos amigos, qué mejor manera de celebrar esta ocasión World Cup in que 6 countries in 3 continents, celebrar un mundial teams, en 104 6 países, en 3 continentes, con 104 partidos que serán épicos. 100 years. El mundo va a celebrar este centenario del mundial y se va a parar solamente para ello. 34 the Y first después, World Cup of the new en 2034, celebraremos el primer mundial de este nuevo centenario, y sin duda va a ser también una Copa Mundial espectacular. Dear friends, to the bidding process. Queridos amigos, Congratulations. vamos a volver después al procedimiento de candidatura. Enhorabuena a todos los candidatos por haber presentado expedientes extraordinarios. Put on record Pero my big antes que nada, quisiera que conste en acta mi más profundo agradecimiento. Confederation presidents, Gracias de corazón a los 6 presidentes de las confederaciones y a sus equipos. all Gracias council a members. todos los miembros del Consejo de la FIFA. For Gracias por su visión, your courage, for your leadership, por su valentía, por su liderazgo, and ultimately for your unanimous decision, y también por haber tomado una decisión unánime compromise, a consensus para llegar a una solución consensuada, una solución histórica, un acuerdo que hoy nos permite presentarles a todos ustedes, a las 211 asociaciones miembros de la FIFA, una propuesta que es realmente única. Una propuesta que realmente sirve para unir al mundo. Todos sabemos
que esto solamente ha sido posible porque for each other, hemos hecho gala de comprensión mutua, de respeto mutuo. everyone moved one or more steps towards, Todos han estado dispuestos a ceder and everyone renounced ante otros, or gave up something a acercarse, for the benefit of all, for the greater, y todo ello en beneficio de todos, por un bien mayor. the heart. Y precisamente estos son los valores que son el corazón de la FIFA, el corazón del fútbol, que son la base de todo lo que hacen todos It seems ustedes. that nobody can agree anymore on anything. En un mundo que cada vez está más dividido, en el que parece que nunca nos podemos poner de acuerdo, On something, es maravilloso que seamos capaces de ponernos de acuerdo en algo como esto. an incredible message. Es, yo creo, un mensaje increíble de unidad, And we know de actitud positiva, que es muy necesario responsibility en la actualidad. us all, Yo creo que esto es una responsabilidad and not to que nos incumbe a todos. Tenemos la responsabilidad de unir y de no dividir, and no less. And this is exactly what we ni do. más ni menos. Y precisamente es esto lo que hacemos. We live Queridos amigos, unity, nosotros la unidad la vivimos. inclusivity, Vivimos la inclusividad football. y vivimos el fútbol. Let's make history together. Por ello, Let's unite es importante que hagamos historia juntos, que unamos al mundo a través del fútbol y con el fútbol, y que lo hagamos el día de hoy. Muchas gracias. Palabra de Gianni Infantino, prácticamente dando que es unánime la elección de los miembros del Congreso de la FIFA con relación al Mundial. Vamos a seguir escuchando. En este momento ya se está realizando o revisando el presupuesto con relación a eso. Escuchamos lo que está mencionando el maestro ceremonio Juanjo Buscaglia. Y una vez que esto finalice, llega el momento en el que los presidentes, Alejandro Domínguez, representando a la Confederación Sudamericana de Fútbol, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, hablarán desde aquí. Ellos están en una sala contigua. Luego los tendremos aquí con nosotros para escuchar sus palabras. Ellos van a hablar para el Congreso Extraordinario de FIFA desde aquí, desde Luque, desde la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los estaremos escuchando también en la pantalla porque formarán parte de la transmisión oficial. Y ya estamos entonces en condiciones de escucharlos. Donde el Mundial nació en 1930, el Montevideo, Uruguay, vuelve con los partidos del centenario de la máxima cita orbital a nivel futbolístico, y escuchamos a nuestros presidentes. Actualizada. Somos ya 207 federaciones miembros las que estamos conectadas. Les veo a todos en esta pantalla gigante y la verdad es que es maravilloso ver a todo el mundo en una pantalla. Ahora, en lo que se refiere al presupuesto, se pidió a las federaciones miembros que emitieran su voto antes del Congreso para determinar si aprobaban o no los principios presupuestarios para el ciclo 2023 a 2026, así como a los ejercicios concretos de este ciclo. El Congreso votó por adelantado. Estos son los resultados: 209 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Y con este resultado confirmamos la aprobación del presupuesto por parte de los delegados del Congreso, y pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que es el punto principal del día de hoy. Yo sé que muchos han trabajado con gran ahínco y llevan esperando mucho tiempo, así que ahora ya sin más dilación, señor presidente, le devuelvo la palabra y deseo todo lo mejor a todos los candidatos. Well, thank you. So we come to the Muy bien, pues muchas gracias. Habla nuevamente Infantino. A la parte más importante de nuestro Congreso, al punto principal de nuestro orden del día, el punto 8, designación de las federaciones anfitrionas de las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y de la Copa Mundial de la FIFA 2034. we now
A continuación, vamos a pasar a designar a los anfitriones de estas dos fases finales y quisiera confirmar que vamos a comenzar este proceso para tomar estas decisiones tan relevantes. Y para empezar, vamos a confirmar la elegibilidad de las candidaturas presentadas a la consideración del Congreso de conformidad con el procedimiento de voto. 3 candidaturas son elegibles para convertirse en anfitrionas de las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y de la Copa Mundial de la FIFA 2034. Tenemos las candidaturas individuales de la Asociación de Fútbol de Uruguay, la Asociación de Fútbol de Argentina y la de Paraguay para la celebración del centenario, los partidos de celebración del centenario como parte de la Copa Mundial de 2030 de la FIFA. Luego tenemos la candidatura conjunta de la Federación de Fútbol de Marruecos, la Federación de Fútbol de Portugal y la Federación de Fútbol de España para la Copa Mundial de la FIFA 2030 y luego una candidatura única de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita para la Copa Mundial de la FIFA de 2034. En una segunda fase, quisiera presentarles un breve resumen del procedimiento seguido para este punto del orden del día. Para comenzar, cada una de las candidaturas va a poder presentarse. Después vamos a ver un vídeo grabado previamente. Después del Congreso va a haber un vídeo donde vamos a presentar un resumen de la evaluación de las candidaturas, tal y como se mostró en el procedimiento de votación, y tendremos también una declaración de nuestro auditor externo independiente, BDO. Una vez que haya concluido todo esto, vamos a pasar a la decisión formal y la designación por parte del Congreso. Ahora podemos comenzar y quisiera comenzar dándole la palabra a la primera delegación, concretamente a los representantes de la candidatura de la Federación de Fútbol de Uruguay, de Argentina y de Paraguay para los partidos de celebración del centenario, y van a realizar su presentación desde Asunción, la sede de la Confederación de la Conmebol. Adelante, por favor. Ahora habla Alejandro Domínguez. Miembros del Consejo de la FIFA, queridos congresistas, hoy nos une un día histórico, un día de mucha responsabilidad. Un día que quiero comenzar recordando a aquellos pioneros que hicieron verdad y realidad hace 106 años el primer mundial de la historia. Recordar que ese primer mundial tuvo a Uruguay como anfitrión. Please, we cannot hear you. Hola, hola, hola. Disculpen, no les oímos. Está prendido. Hola, hola, hola. ¿No? Aquí sí lo escuchamos bien, pero hola, hola. Creo que en el lugar donde está Gianni Infantino, un pequeño inconveniente. Hola, hola, hola. De momento no recibimos sonido de Asunción. Están con pequeños inconvenientes en el orden técnico, ajustando todos los detalles al respecto. Hola, hola, hola. Se hace. So we suggest we'll play the video first and work on the technical. Les proponemos ver el vídeo primero para poder resolver las cuestiones técnicas y después del vídeo les escucharemos a ustedes. Bueno, hay un pequeño inconveniente técnico, van a emitir el video, están pasando imágenes de lo que fue la primera jornada inaugural del primer mundial en el 30, en el entonces Estadio Centenario, Benicio. Sí. Vos ya estabas ahí. Haciendo la cobertura, y te cuento que fue por invitación. Varias selecciones, como el caso de Paraguay, por invitación. Claro. Claro. Participaron siete equipos por ahí. Sí, y secuencia de otros mundiales, como ahora vimos ahí un ratito lo del 70 de México, lo del 78. En marcha el Congreso Extraordinario de la FIFA. Hay un problema técnico para
que haga uso de palabra el presidente de Conmebol y para que lo escuchen donde está el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Pero lo más lindo es que estamos siendo protagonistas, y esto es importante para la gente que está escuchando la radio, de un acontecimiento histórico, es una fecha histórica para nosotros. 11 de diciembre del 2024 se oficializa la sede de Paraguay, ya lo dijo el presidente Infantino, dijo en este orden: Uruguay, Argentina y Paraguay. Uruguay, Argentina y Paraguay se están confirmando como sede de los partidos del centenario, partidos inaugurales de la Copa del Mundo del 2030, que tendrá como sedes tripartita, ¿verdad? Portugal, España y Marruecos, sí, ¿verdad? Que serán sedes de la competencia en sí y las finales realmente. Estábamos viendo imágenes para recordar lo que ha sido la jornada históricamente del primer mundial. Imágenes del continente, de los países sedes, de las ciudades, Asunción, Montevideo, Buenos Aires. Qué lindo ver estas imágenes y que aparezca Paraguay, nuestra ciudad capital, como sede de ese gran acontecimiento. Y bueno, también hoy se espera, obviamente, que se dé oficializada la designación de la cancha de Olimpia, la nueva cancha de Olimpia que será construida para este mundial. Tenemos audio, adelante. Como corazón del fútbol sudamericano, en estadios que unen lo histórico, lo monumental y lo mítico. Desde el histórico Estadio Centenario, donde comenzó la magia, cada sede contará historias únicas, relatos de sueños cumplidos, de lágrimas derramadas, de goles que cambiaron destinos y de generaciones enteras unidas por un mismo amor. En estos escenarios se escribe un nuevo capítulo, porque el fútbol es mucho más que un juego, es identidad, cultura y legado. Aquí, donde los cielos se confunden con la tierra, donde los ríos tejen historias y donde cada sonrisa cuenta una leyenda, seremos testigos del renacimiento del espíritu que hizo grande al deporte rey. A 100 años de esa hazaña, es un deber para Sudamérica rendir homenaje a quienes sembraron la semilla del fútbol que hoy conocemos. Estamos mirando al 2030, inspirándonos en los orígenes y preparándonos para triunfar ante los desafíos. La magia del deporte unirá a estas tres naciones en un abrazo de fraternidad. Y en este rincón del mundo, donde la sonrisa y el abrazo son costumbre, encontraremos la esencia y la gloria del deporte que nos conecta a todos. En julio de 1930 inició una leyenda que jamás se detuvo. Hoy, esa misma pasión cruza continentes, une corazones y emociona al planeta entero. Este es el regreso al origen, el homenaje a un sueño que nació aquí y que ahora pertenece al mundo. El fútbol vuelve a casa y Sudamérica lo recibe como solo ella sabe hacerlo. Estamos más que listos para albergar el espectáculo máximo. Una cita histórica que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Aguardamos al mundo entero con los brazos abiertos para vivir una celebración que trascenderá generaciones. El Mundial vuelve a donde nació y lo celebra todo un continente. Hace 100 años, una pelota rodó en Sudamérica ante los ojos de un estadio. Y hoy, rueda para el mundo entero. Presentación oficial del video con relación a Sudamérica, al Mundial, con prácticamente ahora se vuelve a intentar la comunicación. Vamos a ver, tiene la palabra Alejandro Domínguez. Querido presidente de la FIFA, Gianni Infantino, miembros del Consejo de la FIFA, queridos amigos, señores congresistas, hoy representando a cada uno de los países miembros de la FIFA, estamos ante un día histórico. Hoy quiero recordar que hace 106 años hubieron pioneros que pensaron en hacer y organizar el primer mundial de la historia. Y los tenemos que reivindicar, los tenemos que recordar y los tenemos que honrar. En particular, recordar que el primer mundial se jugó en la República Oriental del Uruguay. Recordar que fue el primer país que se propuso como anfitrión del primer mundial.
Hoy, este Congreso, que va a tomar una decisión importante, es lo que es, porque hace 106 años se jugó el primer mundial en Sudamérica y en particular en el Uruguay. Esa primera final se jugó en el Centenario. Esa primera final tuvo a Argentina y a Uruguay como finalistas y tuvo su primer campeón del mundo, al Uruguay. Ese partido se jugó en el Estadio Centenario. Hoy no estamos decidiendo la sede de un mundial más. Hoy estamos decidiendo la sede del centenario del mundial. Es la fiesta que va a marcar a la FIFA de hoy para la eternidad. Queridos congresistas, hoy tenemos la responsabilidad de hacer historia, de recordar a quienes nos precedieron y de demostrar al mundo que, como lo dijo el presidente Infantino en su alocución, el fútbol nos une. Estamos ante una fecha histórica donde podemos decidir y demostrar que podemos hacer un trabajo en equipo, uniendo 3 continentes atrás de una pasión, uniendo a 3 continentes detrás del fútbol, atrás o detrás de la pelota. Nos complace presentar la candidatura, la responsabilidad de asumir, ser sedes de la celebración de los 100 años, donde todo comenzó. Que toda aquella historia que se fue haciendo a lo largo de estos 100 años sea recordada en la decisión histórica que vamos a asumir hoy, presentando la candidatura de Uruguay, Argentina y Paraguay. El fútbol se vive con muchísima pasión en Sudamérica y nosotros, los 3 países, Uruguay, Argentina y Paraguay, estamos listos. Estamos listos para hacerlo con España, con Portugal y con Marruecos, uniendo 3 continentes a quien desde ya agradecemos, además de al presidente de la FIFA, su apertura por hacer esto posible. Hoy estamos honrando el pasado, celebrando el presente, pero por sobre todas las cosas FIFA está apostando al futuro. Muchas gracias y les deseo una decisión acorde a la historia del fútbol mundial. Palabras de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahora van a tomar las palabras los representantes de Uruguay, de Argentina y Paraguay. El presidente Alonso, representando a Uruguay. Lo escuchamos. Buenas tardes, buenas noches a la colectividad global del fútbol en FIFA. Con el permiso de mis compañeros del Cono Sur de Sudamérica, quiero expresar en nombre del fútbol uruguayo nuestro profundo orgullo y satisfacción por volver a ser parte de la historia del fútbol. Deseo agradecer profundamente también a todos los que ayudaron para que esto sea posible hoy. En primer lugar, a todos los dirigentes, presidentes del fútbol uruguayo, los actuales compañeros, los que nos han precedido en las últimas décadas, porque su impulso fue fundamental siempre. A los presidentes de la República, a los gobernantes que desde la gestión del doctor Tabaré Vázquez hasta la actual del doctor Lacalle Pou dieron el empuje institucional que refleja la voluntad de un pueblo futbolero en querer ser protagonista nuevamente de la historia como hace casi 100 años. Al presidente Domínguez,
al presidente Claudio Tapia, al presidente Robert Harrison, compañeros de ruta en esta hermosa aventura, a todos los presidentes de las demás federaciones sudamericanas por su visión y por su trabajo, por su compañerismo, al presidente Infantino y a todos los integrantes de esta colectividad global hermosa que es la FIFA y la gran institucionalidad del fútbol del mundo. Y finalmente, al pueblo uruguayo, al pueblo más futbolero del mundo, al que confunde con una simbiosis hermosa lo que es la pasión del pueblo con la práctica del deporte, a los jugadores uruguayos que han mantenido la llama del fútbol competitivo de nuestro pequeño país siempre vigente, y a todos los hinchas que forman parte de esto tan maravilloso que hoy estamos celebrando. Muchas gracias. Palabra del presidente Alonso, presidente de la AUF. Ahora en este momento habla el presidente de la AFA, el señor Tapia. Buen día, presidente Gianni Infantino. La verdad que, como lo decía el presidente Alejandro Domínguez, hoy va a ser un día histórico para el fútbol mundial, un día histórico para el fútbol sudamericano, donde, como se lo dijimos en Francia, en la previa de los Juegos Olímpicos, usted va a ser el presidente que quede en la historia, que le haya dado la posibilidad a todos los continentes en su gestión de poder tener el gran compromiso de realizar en su gestión un mundial con todo lo que representa. Este no va a ser un mundial más. El mundial del 2030 reivindica la historia de todos los mundiales, la historia del fútbol sudamericano, reivindica que no solo Sudamérica sabe hacer talentos, podemos tener muchos de los mejores jugadores del mundo, sino también reivindicar a las selecciones campeonas del mundo, la historia en donde nació el primer juego de ese mundial en el cual nuestros compañeros uruguayos se coronaron campeones. Pero sin dudas agradecerles a todos los congresistas, agradecerle a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo que nos han acompañado, que sin dudas, junto al presidente Domínguez, que hoy parece que fuera muy poco, muy corto el trabajo, pero hoy se cumplen 6 años de que iniciamos este sueño y que quizás en algún momento parecía que se nos iba de las manos, que quedaba lejano poder realizar esta reivindicación del fútbol sudamericano, siendo organizadores del Mundial 2030, en donde nos enseñó y nos dio la posibilidad de creer en grande y de sentirnos que no solo se reivindica la historia, que no solo se compite en el mundo para ser organizadores de un mundial con una gran economía, sino donde los valores del fútbol mundial se reivindican. Y nosotros hoy nos encontramos con esta posibilidad que, si Dios quiere y los congresistas nos acompañan, podremos ser en nuestro país organizadores de este mundial. Decirle, presidente, que este mundial es muy representativo para nuestro país, para la Argentina. Este va a ser el primer mundial de la democracia en nuestro país y todos saben por qué lo digo. Sin dudas que para los campeones del mundo, para los argentinos y argentinas, tiene muchísimo valor. Agradecerles a todos los funcionarios de mi país, porque sin duda desde el primer día no solo han realizado la tarea administrativa para que podamos postularnos, sino que lo han acompañado, como lo están haciendo acá, presente en Paraguay, y decirles a todos los congresistas que el Mundial del 2030, conjuntamente con Uruguay, con Paraguay, con Portugal, con España, con Marruecos, va a ser una clara demostración
de que el fútbol mundial une. En donde usted decía de que el fútbol une, tiene razón. Muchas veces nos cuesta muchísimo no ponernos de acuerdo, pero sin embargo hoy estamos demostrando el poder y realmente lo que representa el fútbol mundial para todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches y espero que todos juntos sigamos construyendo para hacer un fútbol mejor. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, presidente Alejandro Domínguez, por darnos parte y por hacernos parte de este sueño. Muchas gracias. Palabra del presidente Chiquitapia, presidente de la AFA. Ahora va a tener la palabra Asociación Paraguaya. el licenciado Robert Harrison. A todos y a todas, el presidente Gianni Infantino, Matías, secretario general, a los miembros del Consejo, a mi querido amigo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a los señores delegados de cada uno de los países, mis compañeros de sueño, tanto Chiquitapia como Nacho Alonso, la verdad que contento de poder estar aquí presentando la candidatura de Paraguay conjuntamente con Argentina, Uruguay, España, Portugal y Marruecos. Estamos muy agradecidos, esperando ya que pueda terminar la jornada donde podamos ser parte de esta gran fiesta, porque para nosotros esto sin duda reviste un hecho histórico aquí en Paraguay. Paraguay está preparada y va a estar más aún en caso de que el Congreso Extraordinario de FIFA así lo considere. Y coincido también con Chiqui, con las palabras tuyas, Gianni, que el fútbol es unión y has podido tener esa visión de unir 3 continentes, 6 países donde se respira el fútbol. Y Paraguay no quiere quedar fuera de la fiesta y es por eso que gracias al empuje del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hemos podido acercar nuestra propuesta de candidatura y queremos recibirle aquí en Paraguay a todo el mundo del fútbol mundial. Así es que muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos los señores delegados y muchísimas gracias a nuestro querido Paraguay. Palabras del licenciado Robert Harrison, presidente de la APF. El aplauso de Gianni Infantino también en otros lugares. Escuchamos a Gianni Infantino. Gracias por estas palabras tan emocionantes. Thank you very much. I would now like to give the floor. A continuación quisiera brindarle el uso de la palabra a los representantes de la candidatura conjunta de la Federación Marroquí de Fútbol, la Federación. Bueno, ya está, Paraguay será sede de la Copa del Mundo 2030. Es un partido inaugural, así como lo será Argentina y Uruguay, justamente el país donde comenzó esta rica historia del deporte más hermoso del planeta, que hoy es cierto, como decía un momento dado, Infantino paraliza al mundo cuando se juega prácticamente una final de Copa o una fiesta inaugural de un mundial. Y nuestra ciudad capital, Asunción, será sede en junio del 2030 seguramente de ese partido inaugural. Bueno, Jotita, Tano, Benicio, mientras ahora van a hablar sobre Marruecos, España y Portugal, que será sede de esa Copa. Acontecimiento histórico. Se juega la Copa del Mundo en Paraguay. Será un partido inaugural, una linda fiesta y bueno, todo lo que conlleva eso. Implícitamente y lógico, va a haber un antes y un después. Es una utopía, ¿cómo es eso? Ahora la fase que está de moda. Sí, gracias Alfaro. Sí, cazador de utopía realmente a nivel país. Organizar un partido tan siquiera de un mundial, eso era un sueño extraordinario, más todavía que hay candidatos, hay países con una infraestructura, con un poder económico, pero 100 veces mayor que el nuestro. Y sin embargo, Paraguay, el corazón de América del Sur, va a tener ese privilegio de ser sede de por lo menos un partido en el próximo 2030. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vamos a analizar, Luis Enrique, como siempre digo, el costado social, todo lo que conlleva, todo lo que implica,
financieramente, económicamente, las posibilidades, el turismo, que Paraguay esté en boca del mundo. Y eso no. Hoy ya lo está. Hoy ya lo está. Hoy ya lo está. ¿Cómo lo sentís vos, Juan Eduardo? Yo creo que no vamos a tener el partido inaugural, pero sí creo que vamos a tener un partido de la Copa del Mundo y eso ya es un logro, pero tremendo para el país. Pero decían que iba a haber una inauguración en cada sede. Sí, pero simbólica. Pero tenés que tener en cuenta que siempre el partido inaugural, el central lo hace el último campeón del mundo, que todavía no está definido porque se tiene que jugar el Mundial del 2026. Pero como este caso yo creo que es especial, sería en Montevideo, el Distrito de Justicia de Montevideo. Obviamente. Donde ahí comenzó todo. Claro, donde nació todo. Por eso digo, no es que acá se va a hacer todo o sea, vamos a tener un partido de la Copa del Mundo seguramente con un acto simbólico, extraordinario, porque albergamos por primera vez en la historia un partido de Copa del Mundo. Pero la verdadera inauguración yo creo que va a estar en Montevideo. Un tinte simbólico, ¿verdad? Va a ser más bien el tema de la inauguración, porque una inauguración debería estar todos los protagonistas. Claro, integrar a todas las selecciones, cosa que es imposible, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo creo que esto ni siquiera se soñó, porque era un imposible. Esa maqueta que estamos viendo luego ahí, que va a ser supuestamente la cancha de Olimpia. Para empezar el estadio, luego apropiado. El estadio, fíjate en vos lo que es. Supuestamente tiene que ser. Ya sé, presentación a la FIFA. Y claro, esta presentación a la FIFA. Y vos fíjate, estamos viendo un estadio con visera. Todo con visera. No, y parece un estadio. Vamos a sacar el entorno de mucho bosque ahí, ¿verdad? De esa maqueta. Y vamos a centrarnos en la maqueta en sí, en la infraestructura edilicia del estadio. Y parece cualquier estadio de Europa, así. Y un estadio mundialista. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Un estadio para albergar. Después vamos a ver todos los ítems que se requiere para que... el cuaderno de condiciones. De condiciones para que este sea. Pues mucha gente dice, no tiene estacionamiento, va a tener estacionamiento. Tiene que tener. Ese es un ítem de la FIFA. De la FIFA. Mundialista. Efectivamente. Indispensable. Bueno. No hay vuelta. Esa maqueta, híjole. Es un estadio. Habla por sí solo. Sí, y como dice el Tano, tiene que hacerse. Yo tengo que decir, supuestamente, esta es la maqueta que supuestamente se va a construir. Sí. El estadio que se va a construir. Claro, y se debe habla ser de así. Supuesto porque todavía no está. Todavía no arrancó, se está echando, está en la gradería. Bueno. Sí, pero una cosa pues es de que la dirigencia Olimpia salga a decir esto. Otra cosa es que lo presente en el Congreso de la FIFA. Estoy de acuerdo contigo. Que es lo que vamos a hacer. Es más, ¿verdad? Olimpia va a recibir un dinero de la FIFA por ser sede. Sí. Por ende, ese dinero es también lo que se va a invertir, ¿verdad? 50 millones cuesta, dicen. Y FIFA, por cada sede de un partido del Mundial, aporta 20 millones. O sea, no sé si 20 o 30, ojo. No recuerdo 20, bien. Te estoy diciendo, 20. Ah, sí, 20. A mí me dijeron 3, un poquito más, pero bueno. Bueno, está bien, no vamos a discutir eso. ¿Verdad? No vamos a discutir. Igual 10 millones, 10 millones. Espera, no, lo que quiero decir... El estadio se va a hacer. El estadio se va a hacer. El estadio se va a hacer. Exacto, se habla de una inversión de algo así como 50 millones de dólares. Así mismo. Aproximadamente para este estadio mundialista. Por eso los proyectos se fueron modificando y obviamente también alargando. Ese proyecto original desapareció. Claro, obviamente. Y ya la habrán soplado. Me dijeron, ¿sabes qué? Tomate más tiempo, vamos a tomarnos más tiempo, vamos a hacer esto y que venga el Mundial. Yo tengo entendido, no sé si fue real o no, que aproximadamente 20 millones de dólares va a recibir Olimpia por ser sede de la Copa del Mundo. Vuelve a albergar un partido. Y eso es lo que también dijo recién Benicio. Pues cierto, 20. Más lo que va a generar Conmebol en manera de adelanto a la institución, porque el club va a invertir también. Que ya lo está haciendo la Conmebol ahora con esta. Claro. Con estos movimientos. Y no es que le da la Conmebol le va a sacar después a Olimpia. Le va a ir quitando a medida de su participación en Copa, le va a ir quitando, le va a ir sacando. Claro, son adelantos. Son adelantos sin interés. Sí. ¿Verdad? Porque la FIFA la Conmebol no puede prestar. Entonces la FIFA le adelanta parte de lo que va a percibir por su presencia en competiciones de la Conmebol. A ver, Gustavito, están hablando representantes de España, Marruecos, Portugal, que serán también sede de la Copa del Mundo del 2030. Gobierno central. Efectivamente, Luis Enrique, está hablando en este momento la representante de España, ya cerrando lo que va a ser la candidatura y presentando también su proyecto de la candidatura de la Federación Española de Fútbol. Ahora lo escuchamos brevemente. Una Copa del Mundo. Junto a Marruecos y Portugal volveremos a albergar la máxima competición futbolística del planeta.
Este Mundial 2030 unirá a varias generaciones, quienes recordaban el de 1982 y los millones de españoles y españolas que no lo vivimos. Será, pues, un punto de encuentro entre países, entre continentes y entre generaciones. Y dentro de España, el torneo permitirá unir comunidades y regiones, porque todo el país podrá vivir de cerca su emoción, sea como sede de partidos o sea como lugar de entrenamiento y concentración de las diferentes selecciones. Tenemos por delante 6 años de mucho trabajo, pero contamos con el compromiso, con la profesionalidad y con la enorme voluntad de todo un país. Ya falta un poco menos para que el balón eche a rodar en la Copa del Mundo 2030. Muchas gracias. Bueno. Palabras de la representante de la Real Federación Española. En este momento ahora va a tener ahora se hace la presentación oficial del grupo que tiene la otra sede del Mundial. Estamos hablando de España, Marruecos y Portugal. Ahora la presentación oficial con un videoclip correspondiente, Luis Enrique. Hola. Hola. Y hello. Soy vuestro anfitrión, Chris. He tardado un poco en llegar aquí desde Estados Unidos, pero bueno, aquí estoy, en vivo y en directo en el punto de partida. En el punto exacto en el que se encuentran nuestros 3 países candidatos a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Un punto en el que celebramos a Marruecos, a Portugal y a España. 3 países y 2 continentes unidos por el mar, el viento y el sol. 3 países distintos, pero profundamente unidos por su geografía, su historia y obviamente por su pasión por el fútbol. Estoy contentísimo de estar aquí para presentar esta visión a nuestro míster, a Gianni Infantino, y al equipo de los 211 presidentes de las federaciones nacionales. Por cierto, Gianni, un nombre perfecto para un entrenador. Un momento, ¿quién viene ahí? Creo que tenemos invitados inesperados. Uy, tenemos aquí una leyenda viva. ¿Qué? ¿2 leyendas? Mejor aún, 3 leyendas vivas. Señoras y señores, pasando por todo el mundo del fútbol de la A a la Z. Es un placer presentarles a Luis Felipe Madero Cairafigo, 1,80 m de altura, 76. Basta. Bueno, Figo, Naivet. Tenemos 4 estrellas en el escenario. Pero somos 3. ¿Quién es el cuarto? Bueno, yo, que soy estrella experta en soccer, fútbol. ¿Soccer? ¿Fútbol? Bueno, da igual, lo mismo da. En cualquier caso, soy estadounidense, así que soy la persona perfecta para hacer la transición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Vamos a sumergirnos al máximo en esto con el apoyo de Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y Su Majestad el Rey Felipe VI de España. FIFA World Cup 2030 kicks off in our 3 Arranca la Copa Mundial de la FIFA 2030 en nuestros 3 países organizadores, Marruecos, Portugal y España. Mientras empezamos a construir los próximos 100 años del fútbol, celebramos también el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, compartiendo una visión y el amor por el fútbol como plataforma para impulsar un cambio positivo en todo el mundo. Un cambio impulsado por el legado de esta Copa Mundial. Un cambio centrado en los jóvenes y el fútbol como catalizador del desarrollo humano y el impacto social. Y no se trata solo de 2030. El 2030 se centrará en el futuro de nuestras naciones, pero también en el futuro de nuestros 2 continentes, África y Europa, unidos por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Será un hito en la historia del torneo, un legado para los próximos 100 años, y la continuación de la leyenda de estos 3 países como una cuna de futbolistas formidables, leyendas como vosotros, que no dejan de surgir. Debe haber algo en el aire, el calor, la hospitalidad, el sol o las playas que explique por qué millones de personas quieren posar sus pies, sus miradas y sus mentes en estos hermosos paisajes. Imágenes asombrosas, podría pasarme todo el día mirándolos. Lo dudo, porque ni siquiera hemos mencionado nuestra variada gastronomía, influenciada por nuestras culturas a lo largo de los siglos. ¿Has probado alguna vez nuestro bacalao tan especial? ¿O mi exquisita paella? Por supuesto, pero no hay nada mejor que el cuscús y la tallina marroquíes. Madre mía, de verdad. Si hubiera pasado un día más en vuestros increíbles países, esta balsa se estaría hundiendo. Esperad, chicos, ¿lo sentís? ¿Nos estamos hundiendo? Muy bien, muy gracioso, chicos, casi me pilláis. Y si la gastronomía no fuera suficiente, imagínense disfrutar de la abundancia de lugares históricos, realmente alucinante. La fascinante mezquita de Hassan II. La asombrosa historia de la Torre de Belén.
unique symbolism of Alhambra. El simbolismo único de la Alhambra. I think this truly sets our bid Creo apart. que esto es lo que realmente distingue a nuestra candidatura de las demás, así como también lo hace la inmensa capacidad organizativa de los tres países, como durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022 en Marruecos, o la Euro 2004 en Portugal y la Copa Mundial de la FIFA de 1982 en España. Felicito en especial a la Federación Griega Federación Griega por la Euro 2004. Bueno, ya hablaremos después de la final de 2030. En cualquier caso, Marruecos os espera a uno de vosotros en la final. Tranquilos, chicos, no podemos predecir el futuro, pero una cosa es segura: la Copa Mundial de la FIFA 2030 va a revolucionar la participación de los aficionados y toda su experiencia. Chicos, ¿en qué se reflejará esta revolución? Opción 1, aplicaciones de nueva generación que permitirán experiencias hiperpersonalizadas. U opción 2, aplicaciones de nueva generación que permitirán experiencias hiperpersonalizadas. ¿Opción 1? No, opción no. 2. Perfecto, tenéis razón los dos. Y ahora, Figo, ¿cómo será esto posible? Una opción A, una plataforma centralizada que se centre en los aficionados, que les ofrezca tokens cuando opten por viajes destinos. Elige con cuidado. Bravo, formáis. Estamos con la presentación de ya por parte de España, Portugal y Marruecos. Es fantástico para la gente de la televisión, las imágenes, todo mostrando puntos estratégicos, no solamente de los platos famosos de cada país, sino puntos históricos también en su territorio. Breve pausa, cumplimos con nuestros patrocinantes, con Robert Jiménez. Ya volvemos con Gustavito, porque se va a dar anuncio oficial del escenario sede para la Copa del Mundo, para el partido mundialista de Paraguay en el 2030. Ya venimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuadrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Muchas veces el plan A no funciona como queremos o nos quedamos sin plan B. Por eso Buenovan creó el plan U, para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Buenovan, el banco de todos los paraguayos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda, con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. 12:18, en un momento más vamos a retornar con Gustavito. Se sigue desarrollando todo el Congreso de la FIFA, ya está confirmado, se ha oficializado. Paraguay será sede de un partido de Copa del Mundo en el 2030. Vamos a volver después con Gustavo cuando tengamos la posibilidad de escuchar un poquito también a los protagonistas, particularmente a nuestros compatriotas que están en este acto, y también escuchar, ¿por qué no?, si se puede, al propio presidente de Comebol, a las autoridades de la APF, de la propia AFA, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que también están disfrutando, así como nosotros, de este acontecimiento. Yo creo que nosotros lo disfrutamos diferente, porque Uruguay ha sido sede, es un país histórico, indudablemente, de la Copa del Mundo. Está en la historia grande Uruguay, no solamente ha organizado, sino que los ha ganado Uruguay. Argentina igualmente, y a nosotros nos toca por primera vez. Sí. Argentina ganó su mundial en el 70. Sí, por eso. Entonces, señalo esto de que a nosotros nos toca de manera más... Muy especial. Muy especial, más sensible, estamos más emotivos que ellos, tal vez.
Claro, porque nosotros tenemos que reconocer una realidad. Nosotros estamos, digamos, constreñidos por los dos gigantes de Sudamérica, Brasil y Argentina. Y sin embargo, este tipo de logros a través de los dirigentes actuales, especialmente de la Conmebol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tenemos el privilegio de decir, señores, vamos a ser sede del Mundial. La cantidad de partidos no importa, vamos a ser sede del Mundial 2030, así nomás. Eso es cierto. Bueno, hay que darle el mérito al presidente de la Conmebol, no hay otra cosa. Acá nosotros no tenemos vela en este entierro. No. Nosotros le llegamos de arriba y bueno, y tenemos que disfrutarlo, tenemos que aprovechar. Yo recuerdo, no sé cuántos años atrás, cuando se había hecho esa primera reunión, la cantidad de puteadas que habíamos recibido por vender tanto humo. Y después, ¿cómo terminó el asunto? ¿Cómo terminó? Hay que creer, hay que trabajar, hay que buscar. Creer en grande, decía siempre el eslogan de Conmebol. Gestionar por sobre todo. Sí. La gestión es fundamental. Y actuar con inteligencia, con astucia, en positivo. No es fácil, la verdad, porque ahí hay que decir, metió, no sé si la cola, la mano, no sé, pero Alejandro... Bueno, momentito, dicen que es una locura, pero locura, el video que acaba de lanzar Olimpia sobre su nuevo estadio. A ver. Audio, por favor. Nivel cancha, 40 palcos sector este, 36 palcos en sectores norte y sur, espacios VIP, de VIP y del Hospitality, 4 espacios para fan zones, zona de fan pay, ¿verdad? Fan fest, digo. 600 metros cuadrados la tienda oficial, el nuevo estadio ODD. Estadio Bueno Osvaldo Domínguez Dip, el sueño de todo olimpista. Qué presentación, ¿eh? Tremendo. Impresionante. Y digamos, impreso nomás, sin voz, sin audio. Con mensajes impresos. No, yo por eso leía lo que para la gente que está escuchando en la radio, pues no va a tener sentido el sonido. Entonces, yo por eso iba leyendo. Nace el estadio más grande y moderno jamás construido en el país. Así comienza el mensaje. Y después muestra la imagen antigua y después aparece la monstruosidad que van a construir. Acá todavía no habla de capacidad. Quiere decir que todavía faltan algunos últimos adecuado al 100% manual FIFA. Estándares de inclusión, accesibilidad y sostenibilidad FIFA. Estoy leyendo lo que... 338 palcos totales va a tener. 40 palcos suite en nivel cancha. 40 palcos sector este. 36 palcos en sector norte y sur. Es el lado de gradería, ¿verdad? Sí. Decimos gradería, ahora no sabemos cómo ser. Espacios VIP, de VIP. Y hospital. Va a tener un hospital. No. No, hospitality. Hospitalidad. Claro. Hospitalidad. Museo de la Eternidad, dice. Ese es el museo del Olimpia. El sueño de todo olimpista, la ilusión de un país. El nuevo estadio de... No habla de la capacidad, che, qué buen punto. Quiere decir que todavía no se acomoda la... Y hay algún ajuste que hacer probablemente. ¿Verdad? A saber si uno, no sé si puede llegar a los 50.000, me parece muy grande ya, ¿verdad? Pero uno cuando empieza este tipo de cosas se va entusiasmando y siempre va para arriba, ¿verdad? Gustavito, ¿estás ahí?
Soy Luis Enrique, aquí en este sector sigue el Congreso, es el programa rutinario que se está teniendo en este momento y la emoción. En este momento están en otro sector los dirigentes del Club Olimpia que por momentos van pasando. Voy a recorrer un poco aprovechando este espacio que estamos teniendo aquí en esta zona. Vamos a ver si hay algunos de que otros directivos por lo menos del Olimpia que están en este momento por este sector, aprovechando el momento de lo que se está viviendo, este momento histórico. Sigue los avances, sigue el Congreso, que reitero, va a estar con una duración aproximada de 1 hora, 1 hora 15, es lo que se tiene previsto estar en este momento. Un lujo, es lo que ha presentado Olimpia en redes sociales, y eso se refleja en el rostro de los directivos que están en este momento aguardando el momento para poder recibir el anuncio oficial, porque también debe haber un anuncio de los escenarios, pero ya en este momento se hizo estado público. Es una sola candidatura la que ha presentado, o por lo menos se ha presentado para el Mundial 2030, y esto equivale a que vamos a tener esa posibilidad de poder contar con un cotejo aquí en nuestro país y aguardar lo que va a ser esta oficialización, porque estamos, reitero, en momentos donde se está haciendo momentos de votaciones, entre otras cosas más, en el orden del día que se está teniendo en esta Asamblea Extraordinaria de la FIFA, Luis Enrique. Bueno, y en este momento, ¿qué está sucediendo ahí, Gustavito? Sí, te escucho, Tano. Perdí un poquitito de retorno, si me repetís, por favor. No, sí, en este momento, ¿qué está sucediendo en cuanto al Congreso? Dice, ¿qué se está informando? En este momento hay una presentación de diversas federaciones, balance a nivel económico, entre otras cuestiones más. Son órdenes del día que se está teniendo en este momento, se está llevando a cabo con total normalidad el Congreso. Ya se realizaron las presentaciones de las candidaturas. En este momento estamos observando la candidatura de Arabia Saudita, que corresponde para el año 2034. Es la única candidata a este momento y va a ser oficializada para tener ese mundial. Es la presentación oficial, reitero, de Arabia Saudita como sede mundialista en el año 2034, Tano. Perfecto, entonces así transcurre el Congreso de la FIFA. Ahora, pasar el 2034 sin ratificado, anunciar todo el 2030, medio llamativo, pero bueno. ¿Qué te sorprende, Tano? Tano, de la situación que se va dando con mucha anticipación. Hay trabajos que se van realizando, por eso se tiene en cuenta todos los detalles con relación a los mundiales, y en esta ocasión con mucha anticipación se tiene en cuenta y ya va a ser elegido. Acá hay muchos deportistas, están en este momento observando, porque hay que recordar que la transmisión se hace en pantalla gigante aquí en la sede de la Conmebol, para poder estar en este momento, en esta situación histórica. Veo jugadores como el caso de Paulo da Silva, lo veo también a Diego Lugano, a otros referentes importantes del continente sudamericano para lo que es esta gala que se está teniendo en este momento, Tano. Bueno, correcto, Gustavito. Vamos a volver contigo cuando tengamos la posibilidad de hablar con el presidente de la APF o el presidente de la Conmebol o el propio presidente de la AFA, para que nos dé un mensaje de todo lo que representa esto. Esto es un trabajo dirigencial. Sí, Juan Eduardo. Acaba de tuitear Coto Noes. Olimpia puede, Paraguay puede. Sean bienvenidos al futuro estadio Bueno Osvaldo Domínguez Dip, sede oficial de la FIFA World Cup 2030. Ya está. Tuit del presidente del Club Olimpia. Ya está. Hay cuestión de tiempo simplemente para que se mencione, en algún momento dado se va a mencionar ahí quién va a dar el anuncio. ¿Tenés algo ahí, Gustavito? Ya el presidente de Olimpia lo hizo en su cuenta. Es que en este momento los presidentes están en un salón continuo donde se va a realizar. Hay momentos donde se hace es una cuestión de mero trámite. Aquí lo importante y lo concreto es que hay un solo candidato, que es la sede de
Sudamérica con Europa en forma conjunta, y de ahí con votación, porque es una manera de la elección para poder definir y confirmar nada más eso. El presidente va a estar hablando posteriormente a que se dé la confirmación por lo menos de las votaciones que se van dando, y vamos a tener las palabras de Alejandro Domínguez, y lógicamente ese posteo del presidente del Club Olimpia también hace indicar todo, ya se venía manejando, y creo que lo mencionamos hace varias semanas atrás de esa posibilidad que estaba trabajando el Club Olimpia, Luis Enrique. Totalmente. Hace rato ya se manejaba la información, incluso vos te había jugado en su momento, vamos a darle rédito y crédito al compañero que ya nos había dado, después habíamos hablado fuera de micrófono con el presidente, y después cuando se le preguntaba en vivo en cualquier medio ya era una mueca de sonrisa, que ya era una respuesta válida. Después cuando el presidente de la APF vino acá al estudio de Deporte Total y dijo las sedes son del Defensor y Olimpia, pero la QR con ventaja, y le apretamos un poquito al presidente y él dijo ya. Se rió. Ya dio. Sonrió. Cuando dijo que el estadio Olimpia corría con ventaja y sonrió, ya te digo. Ya está. Y ahora es oficial, porque la primera señal fue ese primer proyecto que quedó descartado. Para mí esa fue la primera señal. Que se iba a hacer en 2 etapas. Y ¿Cambió todo de repente? De repente, no, esperen un ratito, vamos a hacer de una. Ahí, ese fue el primer indicio. Adecuado el 100% al requerimiento FIFA. Así está en el video. Y eso es mejor, porque no es que vas a hacer un estadio y después tenés que retocar tal cosa, que modificar tal cosa. Como aconteció con el Defensor del Chaco, claro, que entonces, fue por etapa. Es mejor hacerlo de una y con los estándares de la FIFA. Muy bien, el Mundial 2030 arrancará en Sudamérica, Uruguay, Argentina y Paraguay, y en la ciudad capital de Asunción, la cancha de Olimpia, el nuevo ODD, el estadio de Olimpia, será sede de ese partido de Copa del Mundo. Estamos en vivo, en directo, de Conmebol, con Gustavito Gavilán, con los compañeros. Pausa en Deporte Total, y a vuelta tenemos otro tema, porque tenemos que ir desarrollando. En Cerro, y no es el candidato uno, le aclaro, es el candidato que hoy tiene Cerro Porteño. No hay plan B en este momento en el Cerro Porteño. No hay plan B, no hay 1 ni 2, es el candidato Diego Martínez. Así de fácil. Lo de Tevez no corrió porque se hacían un poco ahí de los de exquisitos. Lo de Pellegrino tampoco, porque se hacían los de exquisitos. Mohamed se fue al Toluca. Y lo de Astrada, que sonó y lo adelantó Deporte Total, sencillamente Weiner dijo, sí, pero hace 2 años que no está dirigiendo, está más en el periodismo, está siendo más analista deportivo, entonces se descartó. Pero Astrada también era uno de los candidatos. Y ahora el único candidato que está es Diego Martínez. Y así como están las cosas, es el futuro técnico de Cerro Porteño. Sonado caso de Alan Benítez de Villasanti, con un representante que había tenido problema económico, que había tocado el dinero sin autorización de los futbolistas. Hay un fallo, ampliamos eso en un ratito. Caso Alan Benítez y Matías Villasanti. Ya venimos. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a super aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Decidí calidad, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en los locales de Pago Express,
Akipago, Infonet Cobranzas y VGs de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Muy bien, estamos de vuelta. Hay un caso de futbolistas de Cerro Porteño que habían sido... Los futbolistas habían presentado una demanda, una denuncia contra la persona que los representaba. ¿Está la doctora? Fabiola Zarza, abogada, un gusto. ¿Cómo le va? Luis Enrique la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, por favor, doctora. Aquí estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano. Cuéntenos, representante legal de Alan Benítez en este caso del cual había denunciado un mal manejo del dinero del futbolista, el que era su representante. Monjes. Monjes. El doctor Monge, ¿verdad? Así mismo, o sea, en realidad fue una producción de documentos no auténticos, es bastante delicado, muy grave, pero yo digo que por darnos cuenta a tiempo, ¿verdad? En su momento, cuando ocurrieron los hechos, pudimos tener todas las pruebas a mano, así que hoy concluimos ese proceso y hoy terminó el juicio oral y efectivamente se le declaró culpable al señor Monjes por los hechos. A ver, si nos puede explicar un poco, así sintéticamente en detalle, estamos en televisión y radio, sí. ¿Cómo comenzó la denuncia? ¿Cuál fue la denuncia? ¿Y de cuánto estábamos hablando? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue el hecho y de cuánto estábamos hablando de daño económico que se le causó a su representado? Y en principio el señor Alan había solicitado un crédito al banco, a una entidad bancaria. Sí. En realidad era el primer crédito que él solicitaba, por primera vez, hace como 2 años aproximadamente. Entonces los del banco le dijeron que según la información que ellos tenían, por lo menos en principio, el crédito básicamente ya adelantándose ellos a la situación se le iba a aprobar. Cuestión que después cuando llega al final del análisis, el crédito en esta entidad bancaria, encuentran que en su Inforcon figuraba un crédito. Por lo tanto, le rechazaban el crédito a él. O sea, se encontraba una operación morosa, digo mejor. Entonces, posterior a esto, el señor Alan, sin tener idea de qué se trataba la operación morosa, pensando que esos famosos casos ahora que tenemos de telefonía, que de repente se mancha el Inforcom de algo que capaz fue un error de pago y demás, él empieza a indagar en qué consistía esa operación morosa en Inforcom, y encuentra que habían créditos por el valor de $20,000, que él no tenía ni idea de que existían. Gravísimo. Entonces, cuando empezamos a ahondar en esto, nos encontramos que habían 3 operaciones crediticias a nombre del señor Alan, y efectivamente cuando nos vamos personalmente a la financiera, nos informan en la financiera que todos los documentos presentados los había entregado el señor Monjes. Efectivamente ahí nos damos cuenta que había algo fuera de lugar, exigimos los documentos y todas las firmas, Alan, que ven los documentos que están en la carpeta, el señor Alan desconoce ahí en el momento y nos dimos cuenta que era un hecho de falsificación de esas firmas. Y efectivamente el señor Monge solicitó los créditos en un estilo de codeudor garante a Alan y finalmente el perjudicado fue Alan Benítez. Se encontró con esta situación. Y bueno, ¿y el fallo final ahora es, se encontró culpable o se declaró culpable Monjes? Así mismo, se encontró culpable, el tribunal declaró esto en base a las pericias caligráficas, a las pruebas tipicales, todos los detalles, las pruebas, los documentos, todo pudimos tener para sostener y bueno, en compañía con el Ministerio Público pudimos lograr que esto se concrete de manera favorable para el señor Alan, porque en realidad lo grave de esto es que hay otras denuncias. Este, digamos, sería el primer paso y el que más va a ayudar, porque esto genera un antecedente oficial a esta situación. Doctora, Jotita la saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Me dicen que le dieron 2 años con suspensión a Monjes por el caso de Alan. 3 años. 3 años le dieron. 3 años con suspensión. Porque en realidad, en este tipo de delitos, la expectativa de pena es muy limitada. Es hasta 5 años. Y en este caso, justamente por los detalles, digamos, de la situación, se le declara culpable y 3 años. 3 años. ¿Y qué significa con suspensión, doctora, si nos puedes explicar cortito? Y básicamente él tiene que demostrar, justamente el inconveniente que ellos tendrían es que existen otras causas, ¿verdad? Esta es la primera. Entonces ellos tienen que demostrar en este tiempo que no tiene que reincidir, solo que ya hay otras reincidencias, entonces es una cuestión de tiempo cómo va a avanzar esto a medida que los otros jugadores puedan avanzar también en su juicio. Como nosotros fuimos los primeros en denunciar, que fuimos los primeros también en darnos cuenta, es a causa de eso que tuvimos posiblemente la primera sentencia a favor. Creo que la otra víctima es Villasanti, ¿no? Matías. Sí, es otra de las víctimas, así es. Así es. Doctora, le agradecemos su tiempo. Muy amable, Fabiola Zarza. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, 12:39. Increíble, pero la justicia falló así. Increíble que esto suceda entre gente que uno conoce en el fútbol, ¿verdad? Es triste. Y sobre todo, hombre, confianza, porque sí, era su representante, o sea, trabajaban juntos. Pero es grave lo de la falsificación de la firma. No, estamos hablando de producción de documentos no auténticos. Y menos mal que $20,000 nomás. Pero 3 créditos había sacado. Sí, pero sí, entiendo, pero lo otro había cancelado. En el tercero que saltó. Y así que ya, bueno, claro, es una cuestión que... Hizo una... lo tocamos porque trata de gente de fútbol y para que esto no... lastimosamente no se ha sucedido, que no se repita, porque hay muchos casos de otros jugadores que incluso... Para tener más cuidado. Sí, más cuidado, que invierten su dinero, lo que le pasó a Mendoza, por ejemplo, ¿verdad? Ahí fue más triste todavía, un propio familiar, sí, un pariente suyo, su hombre de confianza, de todo se apropia y no le quiere devolver lo que era del sacrificio de él. Le pasó a varios otros jugadores que invirtieron en edificios, en obras en construcción, sí, ¿verdad? Y es jodido este tema. Bueno, 12:41, breve pausa, ya vamos a volver contigo, Gustavito. ¿Es o no Diego Martínez el nuevo técnico de Cerro? Para mí es el que está muy, muy, muy cerca. Y está cruzando el Río de la Plata. ¿Y si no hay la Plata, ¿a dónde se va? ¿A Uruguay? Una manera de decir. No te voy a perdonar. Bueno, pero el Paraná, entonces. Escucha, Gustavito. Ya lo vemos, en este momento se subieron a la explanada, ya está el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, acompañado del presidente Alonso de Uruguay, el señor Chiquitapia de la AFA, lo vemos al licenciado Robert Harrison. Ahora se sube el vicepresidente de la Nación Paraguaya, el señor Pedro Aliana, en este momento. Y ahora estamos ante un momento histórico. Habla Infantino. ¿Cómo se va a desarrollar? Así que por favor, escuchen atentamente. Habrá 2 votaciones separadas, por aclamación y una primera votación por aclamación para confirmar el apoyo al procedimiento compartido previamente con todas las federaciones miembros respecto a los nombramientos de la organización, y una segunda votación para confirmar la celebración del centenario de la Copa Mundial 2030 y Copa Mundial 2034. Así que por favor, levanten la mano, aplaudan cuando les pedamos que voten por aclamación. Les vamos a ver, y tenemos aquí también a los escrutadores que están cerca de mí y que van a comprobar que todo se desarrolla adecuadamente. Así que por favor, ¿están listos?
En ese caso, podemos empezar con la primera votación por aclamación. Por favor, les pido que confirmen este procedimiento y que se sumen a nosotros. En este momento se está realizando la votación para un momento de prueba para poder llevar a la votación. Vote of support. I would now, as a result, invite you to proceed to the acclamation to confer the host associations of the centenary celebration. Las federaciones organizadoras de las celebraciones del centenario, la Copa Mundial 2030, Copa Mundial 2034. Si están de acuerdo, por favor, aclamación. Che ha assistito in diretta all'assegnazione dei mondiali. Proviamo a costruirla così. Wonderful, thank you very much. The vote. Muchísimas gracias. Hemos oído alto y claro la voz del Congreso. Y ahora me dirijo a los escrutadores que me confirman. Confirm, and I therefore declare the vote closed, and we can move to the formal announcements. Y del 34. A ver ahora. En este momento se está acercando el momento, el sobre de la proclamación. That's the first one. Este es el primero. My great pleasure. Es un gran placer anunciarles Centenary celebration matches as part of the FIFA World Cup 2030. La celebración de los partidos de conmemoración del centenario será organizado conjuntamente por Uruguay, Argentina y Paraguay. Señoras y señores, es oficial para el mundo. Uruguay, Argentina y Paraguay son sedes oficiales del Mundial 2030. Estamos ante un hecho histórico en el deporte nacional. Señoras y señores, se ha confirmado la elección de la sede de Paraguay. Será sede de un encuentro. Estamos ante un momento histórico. Los abrazos que se dan en este momento. Gran trabajo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, los presidentes de las asociaciones. Señoras y señores, hemos vivido un hito dentro del deporte nacional. Seremos sede del Mundial de Fútbol, Luis Enrique. Así mismo, Gustavito, realmente un hecho tocante para todos. Mundial 2030, compartidos en Paraguay, Uruguay y Argentina. En Uruguay, que es sede donde arrancó toda esta rica historia del deporte más hermoso del planeta. En Argentina y en nuestro país en el 2030 en junio. Esto ya es oficial, lo que era cuestión de tiempo. Se tuvo que registrar en el Congreso FIFA, se votó y aquí está. Paraguay será sede de un partido histórico en el 2030. Ojalá por ahí se pueda esto transponer y algo y se juegue más de un partido en ese nuevo estadio que va a construir el CUT Olimpia, que ya lo anunció su presidente, porque ese escenario será sede de este acontecimiento histórico para nosotros. Repito, 12:47 en la República del Paraguay. La información se transmitió a las 12:46 de este día, que es el 11 de diciembre del 2024. Paraguay sede de un partido de Copa del Mundo. Enhorabuena. Felicidades, Paraguay. Es momento especial, histórico, claro. Sensacional, fantástico. Vamos, profe. Vamos, profe. ¿Qué? Toda tu riqueza, tu verba, este es el momento. No hace falta, no es cuestión de cantidad, de calidad. Enhorabuena, bienvenido. Felicidades, Paraguay, está todo dicho. Tano. Poder de síntesis. Endulzar tu limón, Tano, fuerza. La pregunta es, ¿vamos a jugarlo nosotros o tiene que ser un partido neutral? Tendría que jugar Paraguay con... Paraguay-Alemania, yo quiero. Ojalá.
No creo que te traigan. Pero yo te digo, yo quiero Paraguay-Alemania. No, yo prefiero otra selección. Yo quiero Paraguay-Alemania. Vos podías decir Paraguay-Italia. Y Jotita podía decir Paraguay-Inglaterra o Irlanda. No, gracias, no. Yo prefiero jugar con Trinidad y Tobago o con Cuba. A mí dame San Marino. No va a clasificar San Marino. No importa, que lo inviten. Yo prefiero Andorra. Vamos contigo, Gustavito, que estamos locos acá de felicidad. Totalmente, acá en este momento el aplauso, la celebración. Lógicamente en el otro continente, en Arabia Saudita, también se está festejando el 2034, pero con lo que refiere a nosotros, la emoción que embarga, porque estamos en un momento histórico. Levanta la plaqueta en este momento. Uruguay, Argentina, Paraguay, sede del Mundial 2030. Pocos creían, pero se ha logrado esta situación. En este momento levanta los brazos Alejandro Domínguez, con presencia de las autoridades, el presidente Alonso de Uruguay, el presidente Chiquitapia de Argentina, como así también Robert Harrison, acompañado como el representante del Estado paraguayo, el vicepresidente de la República. Va a hablar Alejandro Domínguez. Gianni Infantino, Matías Grafström, secretario general de la FIFA, queridos colegas, presidentes de... Un momento, tenemos un problema de... Otra vez. Audio. Otra vez un pequeño problema de audio, pero ya nada importa. En este momento viviendo lo que es. Ahora sí. En este momento. Ahora sí, bueno, querido presidente Gianni Infantino, querido secretario general de la FIFA Matías Grafström, queridos colegas, presidentes de las distintas confederaciones del mundo, queridos congresistas de la FIFA, presidentes aquí presentes hoy con nosotros, amigos, amigas, felicitarles. La decisión más importante de la historia del fútbol. Sudamérica va a congregar en el 2030 en 3 distintas ciudades donde vamos a tener lo moderno, lo imponente y lo que nadie puede comprar, la historia. Vamos a proponer un estadio que va a ser el más moderno del continente, en conjunto con el estadio más grande del continente y, por sobre todo, albergar el primer partido del Mundial 2030 en el estadio más histórico que tiene el mundo, el Centenario. Querido Gianni, bajo tu liderazgo se tomó la decisión de unir 3 continentes, pero sobre todo de reivindicar la historia, de honrar a quienes nos precedieron, de honrar y recordarle a quienes hicieron que esta FIFA actual que vivimos sea posible. El Mundial vuelve a su casa. Estamos en la casa, en el continente que tuvo su primer mundialista. El primer mundial se jugó en el Uruguay con el primer equipo o nación campeona del mundo, el Uruguay. Y ahora también le tenemos al último campeón del mundo, que es la Argentina. Hace un tiempo atrás el presidente, que hoy ya no está con nosotros, pero vale la pena recordarlo, el presidente Tabaré Vázquez del Uruguay nos pasó la posta. Y hoy, en este momento histórico, recordamos que el primer partido se jugó en el Centenario, el último partido del 1930 se jugó en el Centenario, y en el 2030 se va a volver a jugar el primer partido del Centenario en el Centenario, en Uruguay. Misión cumplida, presidente Vázquez, misión cumplida con todos los artífices que hicieron el fútbol sudamericano el mejor fútbol del mundo, a las estrellas, a los presidentes de la República que hicieron posible este momento, agradecerles de corazón y reitero, Congreso,
el Congreso, los congresistas tomaron la decisión más importante de la historia del fútbol por los próximos 100 años. Todo vuelve a casa. Y como dijo José Pepe Massassi, en casa no se pierde. ¡Felicidades, FIFA! Palabras de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, recibiendo el saludo de todos los presidentes, los representantes. Va a hablar el presidente Ignacio Alonso. Buenos días para todos. Señor presidente de la FIFA, Gianni Infantino, miembros del Congreso de la FIFA, muchísimas gracias por la confianza. Hablamos en nombre de un pequeño pero gran país, de un país que tiene el orgullo de pertenecer a la comunidad del fútbol desde el primer momento en que el fútbol llegó a Sudamérica, que tiene el orgullo de permanecer desde hace mucho más de 100 años, de hace mucho más de 130 años, llevando la llama de este hermoso deporte en cada rincón de nuestro querido país, pero proyectando siempre la mirada larga hacia cada rincón del vasto mundo que queríamos conquistar. Y esa conquista la pudimos lograr ya en 1924, hace 100 años, cuando fuimos el primer país de Sudamérica en disputar una justa mundial y en lograr una justa mundial. Quiero homenajear a esos jugadores pioneros de esa generación dorada hoy también en este acto. Y fuimos pioneros también cuando nos postulamos para hacer y llevamos la idea de hacer el primer mundial de fútbol de la historia. Este pequeño gran país al cual desde el fútbol represento y al cual tengo el honor de tener al lado al representante del gobierno y del deporte que me antecedió también en la presidencia del fútbol, tiene vocación de hacer cosas grandes. Y hoy, créanme, con los compañeros, con el liderazgo de Alejandro, con los compañeros Chiqui Tapia, Robert Harrison, con todos los integrantes de nuestro hermoso fútbol sudamericano, hemos logrado algo muy grande. Muchas gracias y les dejo la palabra al representante de nuestro gobierno, el doctor Sebastián Bauzá. Buenos días para todos. Día mágico para el fútbol uruguayo. Es el momento de agradecer el reconocimiento que se está haciendo en este momento al fútbol uruguayo, desde sus jugadores, desde sus dirigentes, de los dirigentes de los clubes, que de alguna manera tienen el día a día de mantener la historia del fútbol uruguayo y del fútbol sudamericano. Todos los que estamos acá pasamos por un club y trabajamos soñando para que algún día se reconozca lo que lograron aquellos avanzados, y no quiero olvidarme de Héctor Rivadavia Gómez, el primer presidente de la Conmebol uruguayo, que soñó con una Conmebol unida como tenemos ahora, que trabajamos para que esto se logre. Muchos años de trabajo, muchos gobiernos centrales del doctor Vázquez al doctor Luis Lacalle Pou mantuvieron el fuego. Quiero agradecer a los funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los funcionarios de los gobiernos centrales, gobierno municipal de Montevideo, que han trabajado para esta candidatura. Que viva el fútbol, que viva la pasión. Los esperamos en Uruguay en este gran primer partido para festejar los 100 años del primer mundial. Muchas gracias. Estamos en vivo, en directo. Hace uso de palabra ahora Chiqui Tapia, presidente de AFA. Presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Muchísimas gracias, secretario general Matías Grafton, a cada uno de los congresistas por haber darnos la posibilidad de que en el 2030 la historia y seamos sede de este mundial tan emblemático como es el 2030. Muchísimas gracias a los campeones del mundo del 78, del 86, a los del 22. Desde acá, en nombre de los campeones del mundo, agradecerles nuevamente esta oportunidad. Muchísimas gracias, secretaria general, por haber acompañado desde el primer momento el sueño de los argentinos y de las argentinas
de poder ser sede de este Mundial y decirles simplemente que en el 2030 los esperamos en la tierra de Alfredo Di Stéfano, de Diego Armando Maradona y de Lionel Andrés Messi. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra. Buenos días. Quisiera agradecer a la FIFA porque realmente es un honor que seamos sede para el Mundial 2030 para todos los argentinos. Les agradezco muchísimo que cuenten con nosotros. Gracias. Representante del gobierno argentino también que se hace en este momento. Ahora va a tener la palabra el licenciado Robert Harrison. Muy buenos días a todos, buenas tardes realmente, la verdad que contento, un día histórico para el Paraguay, para todas nuestras leyendas también que están aquí a nuestra derecha, las autoridades, a nuestros compañeros de sueño, tanto Chiqui como Nacho, que realmente no la creíamos y todo, esa es la verdad. Pero el empuje de Alejandro realmente hizo posible que esto sea hoy un sueño cumplido. Tenemos ya todo preparado aquí en Paraguay y seguramente en ese momento vamos a estar mejor aún. Gianni, quiero agradecerte a vos de vuelta por estar acompañando siempre a Sudamérica y sobre todo a Paraguay. La verdad que vamos a estar eternamente agradecidos a vos y a Matías, a todo el Consejo de la FIFA, a todos los delegados que optaron por nosotros. Así es que muchísimas gracias y espero que el 2030 esta copa quede en Sudamérica. Muchas gracias. Palabras de Alejandro, mejor dicho, de Robert Harrison. Ahora el vicepresidente Pedro Aliana. Presidente Gianni Infantino, nada más que en nombre del Paraguay y de todos los paraguayos agradecerte a vos y a todo el universo de la FIFA por esta oportunidad histórica que están dando a la República del Paraguay. Felicitarle al presidente, a Alejandro, al querido presidente Robert y a todos los que hoy nos acompañan, a los hermanos argentinos, a los hermanos uruguayos, que realmente va a ser un gran honor poder trabajar con ellos y llevar adelante el Mundial de Fútbol 2030, que estoy seguro va a ser el mejor mundial en la historia del fútbol. Muchísimas gracias, querido presidente. Sé que tenés un material que va a mostrar, querido presidente Gianni, y estamos acá todos los paraguayos expectantes de eso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes también por la presencia y por haber hecho posible este gran sueño de traer el Mundial de Fútbol a Paraguay, a Argentina y a Uruguay. Muchas gracias. El vicepresidente Pedro Aliana en este momento terminando su discurso, el abrazo con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Tiene la palabra Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Muchas gracias a Uruguay, Argentina y Paraguay. And we still have a message. Efectivamente, tenemos todavía un mensaje. Tenemos el gran honor de compartir con todos ustedes un mensaje del presidente de Paraguay, el señor Santiago Peña. Seremos sede de uno de los partidos inaugurales en la celebración del centenario de la Copa Mundial FIFA. Santiago Peña. Este logro es un homenaje a nuestra tierra y a nuestra gente, conocidos en el mundo por su hospitalidad, su calidez y su inquebrantable pasión por el deporte. Estamos listos para recibir al mundo, para mostrarles lo que significa ser verdaderos anfitriones. Con orgullo compartiremos nuestra cultura, nuestra historia, nuestra pasión. Paraguay está de fiesta. Juntos haremos historia en la Copa Mundial FIFA 2030. Esas fueron las palabras de agradecimiento del presidente de la Nación, Santiago Peña. Muchísimas gracias al presidente de Paraguay, al presidente Peña. Y ahora, nuevamente Gianni Infantino. Quisiera darle la palabra a la Federación de Fútbol de Marruecos, la Federación de Fútbol de Portugal y la Federación de Fútbol de España. Vamos a la pausa, le escuchamos a Robert, ya volvemos.
Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Taperu Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés de 8,9% y múltiples beneficios. Además, por cada crédito que desembolsas, generás cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.gov.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. Muy bien, un detalle que nos está mencionando el Tano, la capacidad del estadio, decíamos que no tenía la capacidad, pero sí se mostró. Sí, pasó en el video, pasó muy rápido, por eso no pudimos percatarnos, pero sí figura en el video más de 46.000 espectadores, la capacidad. No hay un número exacto, pero serán más de 46.000. Sí, seguramente por el tema de los palcos y la distribución de la cantidad de los palcos. Más de 46.000. Sí. Bueno, más de 46.000 entonces, perfecto. Perfecto. Hay muchas figuras, vamos a ver si podemos tener el testimonio de varios protagonistas que están allí en el evento. Cuando se recibía nuestra leyenda al presidente de la APF, entiendo que se refería a jugadores de la selección paraguaya que fueron mundialistas con la albirroja. Paraguay, Uruguay y Argentina, oficialmente lo anunció Infantino, serán sede de partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030. Y Paraguay tendrá la nueva cancha del Olimpia que será construida. Ya comenzaron las obras, obviamente, en el sentido de que están en la etapa de demolición. Sí, en realidad hay que hacer una aclaración porque nosotros titulamos partidos inaugurales y no son partidos inaugurales, son partidos que corresponden, que forman parte del festejo del centenario. Pero son partidos oficiales del Mundial. Sí, pero ellos no utilizan la palabra inaugural. Claro, partidos históricos del centenario. Claro, son partidos que forman parte de los festejos del centenario de la Copa del Mundo. Efectivamente, buen detalle, Tano, buen detalle. Volvemos contigo, Gustavo. Gracias, Luis Enrique. Estamos por esta vía. Vamos en este momento hay la celebración, el festejo por parte de los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se está aguardando por la presencia en este sector del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aquí en este sector para brindar otra pequeña conferencia de prensa. Me voy acercando porque también ahora la foto oficial. Ya volvemos en un ratito, está Gustavito. Aprovechamos, Robert.
La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Davidito, volvemos contigo. Al otro lado. Estamos aquí en este sector, vamos acercándonos hacia la zona donde están pasando los protagonistas. Me voy acercando a un histórico, Cristian Riveros, mundialista, rápidamente porque están recibiendo el saludo en este momento de todo. Cristian, voy a saludar. Cristian, qué tremenda alegría para Paraguay, ¿verdad, Cristian? ¿Cómo? Tremenda alegría para el país. Muy emocionante, emociona la verdad, y seguramente que a medida que llegue el tiempo de la realización vamos a dimensionarlo mejor. Gracias, muy amable. Cristian Riveros también pasando aquí en este sector, va saludando a todos los protagonistas, los encargados, los representantes que están teniendo en los máximos protagonistas. Saludando a todos en este sector. Vamos a tratar de dialogar, por lo menos estirar en este sector. Vamos a ver en la otra zona quién se va retirando en este sector. Vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de la República, el señor Pedro Aliana, aquí en esta zona. Vamos a escuchar lo que está mencionando el vicepresidente. Hemos demostrado en los últimos acontecimientos, las últimas actividades que tuvimos acá en la final de la Copa Sudamericana y otras actividades. Y bueno, por supuesto vamos a disfrutar ese mundial también nosotros con nuestro equipo de fútbol, pero Paraguay sabemos que es el campeón mundial en hospitalidad, en afecto, en cariño a los visitantes, así es que van a ser todos muy bienvenidos. ¿Le parece que estamos preparados en infraestructura? ¿Cómo? El poder turístico que tiene Paraguay. Sí, también. realmente lo que tiene Paraguay para ofrecer turísticamente, y bueno, esto realmente inclusive acá seguramente van a ir también a ver otros países, otros partidos en Argentina y en Uruguay de Paraguay, van a poder venir a alojarse acá y ir y ver algunos partidos también en esos otros países, ¿verdad? Así que muy contento por esto, felicitarle a Alejandro Domínguez, a Robert Harrison también, pues sabemos el gran trabajo que vienen realizando ellos para que podamos nosotros tener toda esta fiesta del deporte acá especialmente por supuesto del fútbol, ¿verdad? Acá en la República del Paraguay. ¿Le parece que estamos preparados en infraestructura? Y eso hemos demostrado ya en la última fiesta sudamericana, pero tenemos tiempo. Si hay algunas cuestiones que mejorar, por supuesto lo vamos a ir haciendo, y estoy seguro de que esto va a ser realmente una gran fiesta. En la última final de la Sudamericana hemos demostrado que estamos preparados. Y bueno, les vuelvo a reiterar, tenemos todavía un tiempo donde tenemos que ir mejorando algunas cuestiones de infraestructura y de logística que seguramente hay que mejorar. ¿Se sigue abriendo las puertas para grandes eventos en Paraguay? Se sigue abriendo. Yo creo que esto es histórico, lo que está ocurriendo en Paraguay, no solamente con el anuncio del Mundial 2030, que vamos a hacer sede para ese Mundial conjuntamente con Argentina y con Uruguay. Por supuesto se están llevando adelante eventos deportivos, culturales y bueno, otro tipo de eventos también históricos como nunca antes en Paraguay. Esto es importante porque al Paraguay se lo está conociendo en el mundo entero, ¿verdad? Así es que muy contento de todo esto. Gracias. Ahí está el vicepresidente Pedro Aliana aquí en este sector también dialogando. Van saliendo las autoridades aquí de este sector tratando un poco de obtener ya las notas en este momento porque están en zona restringida, pero van saliendo lentamente los encargados, los representantes de todos los medios aquí en este sector. Vamos a dirigirnos aquí justamente hacia el otro lado, perfecto. Vamos a dirigirnos hacia el otro sector, como nos indica. Está hablando Alejandro Domínguez. Vamos a hacer una
pequeña corrida, ya que está en el otro sector, me voy acercando rápidamente a Alejandro Domínguez aquí en este sector. Contento por este momento, por el Paraguay, por Argentina, por Uruguay, por el fútbol mundial. Se tomó la decisión más correcta que tenía la historia del fútbol. Hoy se asumió con responsabilidad el reivindicar la historia del fútbol, pero principalmente y primordialmente reconocer de que la pelota no podía volver a jugarse si no se hacía en Sudamérica, en particular en Uruguay. Agradecer al Uruguay porque hicieron posible que esto sea abierto, que Argentina y Paraguay sean parte de este momento histórico y bueno, a vivir este momento como nunca, a celebrar. El nombre de Paraguay va a estar ya está, pero a partir de ahora va a estar en cada momento que se mencione el Mundial del 2030, está la bandera paraguaya flameando. Y además de decir eso, la historia va a recordar siempre de que en el 2030 Paraguay fue sede de un partido mundial, cosa que hace poco se soñaba, o yo soñaba en el 2014 cuando anunciaba como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol que íbamos a traer un mundial a Paraguay. Probablemente pocos creían en ese momento. Algunos ni soñaban. Hoy hay que decirles que sí es cierto, ya está, la responsabilidad es nuestra a partir de ahora, del Paraguay como país anfitrión. No solamente hemos traído eso, trajimos el Mundial de Fútbol Playa. Creo que el Paraguay está en condiciones de albergar grandes eventos y hacer historia. Este es un momento que no tiene un parangón, no hay algo con que uno pueda mirar al pasado y decir, bueno, esto es similar a... Es la primera vez, yo estoy muy emocionado, sí, realmente. Y hoy también lo quiero recordar a mi tío Humberto Domínguez Dip, que cuando fue presidente también de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en aquel entonces Liga, había hablado de un mundial en Paraguay, estamos hablando en los años 70. Hoy es mucho más complicado, es muchísimo más complicado. Participan 48 equipos, con lo cual esto implica mucho más desde el punto de vista de organización. Exige mucho más si uno tuviera que soñar a ser solo un país, ser el anfitrión de los 48 equipos. Entendiendo esas circunstancias, entendimos también con Argentina y con Uruguay la importancia de que tener un partido donde se celebren los 100 años del primer mundial en Sudamérica, en particular en Argentina, Uruguay, o en Uruguay, Argentina y Paraguay, era muy importante para nosotros, para reivindicar a quienes nos antecedieron en este lugar donde hoy nos toca estar y para escribir de vuelta la historia del fútbol con los nombres de nuestros países y que queden para la eternidad. Ojalá que en el 2030 también tengamos la oportunidad de creer en grande, de creer de verdad en grande y que la Copa venga acá. ¿Recuerda ese momento del 2014, presidente? ¿Recuerda porque hablaba con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter? Sí, recuerdo perfectamente bien porque cuando hablé en el discurso, y no por subestimar, pero creo que nadie creyó, y bueno, hoy es real, este es un mérito no mío, es un mérito de todo el equipo que trabaja en Conmebol, es un mérito de todos los presidentes del Consejo de la Conmebol, es un mérito en particular del Uruguay, de la Argentina y por supuesto de la dirigencia del fútbol paraguayo, a quien yo le estoy muy agradecido porque yo no hubiera estado aquí si no era por la confianza de los dirigentes del fútbol paraguayo. Entonces quiero agradecer hoy a todo el fútbol paraguayo, a todo el Paraguay. Este es un momento histórico, de vuelta no tiene un referente con qué comparar, es una historia, es un nuevo hito histórico en la historia del Paraguay y en particular en el fútbol paraguayo. Así que ahora festejar, es un triunfo de todos. Con relación al estadio, la opción en Asunción, ¿cuáles serían? Y el estadio va a ser el Osvaldo Domínguez Dip, va a ser el estadio más moderno del Paraguay y del continente. ¿Qué significa para usted eso, presidente? Y es un legado, alguien que creyó en grande, que conquistó el mundo. Su nombre va a quedar siempre en la historia del fútbol y tener el nombre de mi padre en el estadio más moderno del Paraguay y del continente para albergar el Mundial del 2030 es una forma de reconocer su trayectoria, agradecerle por lo que hizo por el fútbol paraguayo y bueno, a disfrutar de un momento que va a ser de todos los paraguayos. ¿Hay un estimativo conciliar, digamos, todos estos 10 años de trabajo? Porque aquí hay intereses de todo un continente para poder organizarlo. Acá hay intereses de todo un mundo, el mundo entero disputó el poder tener estos partidos. Y creo que ahí tuvo una gran mano el presidente Infantino en entender de que este no era un mundial más, este era el centenario del mundial que todavía ha nacido en Uruguay, en Sudamérica,
y que tendría que volver a hacerse en Sudamérica. Y él tuvo la gran capacidad de liderazgo de entender y hacer de que 3 continentes, 6 países se unan en la celebración de este festejo. Pero la celebración en sí es de Sudamérica. Ahora, ¿hay un estimativo, presidente, de la colaboración que pueda dar FIFA para el desarrollo del estadio más moderno del país, como anunciaste? Vamos a dejar eso para una segunda entrevista, porque es muy buena la pregunta, pero hoy todavía no tengo respuesta. Así que... Ahora, ¿cómo ves el hecho de creer en grande, de ser uno de los dirigentes más importantes de la historia del fútbol sudamericano? Porque no es fácil traer un mundial de fútbol aquí a nuestro país, aunque sea un partido, no es fácil. Usted está pero a ver, miremos lo que pasó hace poco, hacer un partido en Paraguay que salió y felicitar y agradecer a todo el pueblo paraguayo, a todos nuestros compatriotas, desde el presidente hasta el último de todos los compatriotas que hizo posible una final de la Copa de Conmebol Sudamericana. Entendimos la envergadura, la importancia de lo que significa un partido. No es solamente un partido, es el partido. Es el partido de la historia del fútbol paraguayo, es el partido oficial de un mundial, de celebración de un mundial del centenario, y que Paraguay esté en el mapa mundial, en eso es un mérito y a disfrutar. Bueno, eso son, hoy no quisiera estimar, pero el hecho de que la marca país recorra el mundo creo que es intangible. No hay manera de cómo uno pueda tangibilizar cuánto es el beneficio de la repercusión de la marca país. No creo que en este momento el Paraguay tuviera, no la condición económica, sí la tiene, pero en este momento la prioridad de poner detrás de un evento como este, que exige mucha inversión, todo lo que hubiera necesitado si es que teníamos que hacer todo un mundial. Este no implica ningún gasto para el Paraguay, por el contrario, solo beneficios. Acá el Paraguay como gobierno, como país, no está involucrándose en ninguna deuda ni en ningún compromiso que no pueda asumir o que ya no haya asumido. Entonces, para mí es todo ganar para el Paraguay. ¿No invita esto, como nosotros futboleros, a soñar en un mundial juvenil con los estadios que se van creando? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a proponernos soñar, creer siempre en grande, no solamente soñar, creer. El sueño es importante, pero creer es mucho más importante, porque a partir de ahí uno logra las cosas. Gracias, presidente. Presidente Alejandro Domínguez, aquí en este sector, aprovechando aquí en esta zona que van abandonando las autoridades, aquí van llegando las otras autoridades. Impresionante la alegría que esbozan los rostros, se esbozan dentro de los rostros de los directivos de todas las asociaciones aquí en este sector. Es impresionante. Acá está llegando el presidente de la Asociación Paraguaya. Ahí llega el presidente. Te escucho, Luis Enrique. No, lo vamos a escuchar al presidente. Quería decir nomás que ya dijo, el estadio más moderno de Sudamérica estará en Paraguay, y habló del ODD, el estadio que lleva el nombre de su padre. Felicidades que nada. No, la verdad que un día histórico para nuestro país, para la región, para la FIFA, para la Conmebol, en fin, para todos. Es la primera vez que se realiza un mundial con 6 equipos en 3 continentes. Es la primera vez que se hace una apertura oficial en 3 países diferentes. Bueno, eso va ligado a los 100 años, así que demasiado contentos estamos. Es un logro importante dentro de la confederación de la Conmebol, de los 3 países unidos. La verdad que fue un trabajo muy arduo, un examen muy exhaustivo de parte de la FIFA y bueno, sin duda hoy es, creo que uno de los días más felices de mi vida. Presidente, hay generaciones que han trabajado y han aportado para el pueblo, y usted forma parte de esas familias que han aportado. ¿Qué siente usted a nivel personal? Porque su abuelo ha sido presidente, su papá ha sido presidente, y hoy usted tiene la oportunidad de encabezar este proyecto, presidente. Miren, la verdad que estoy demasiado... que ojalá que pueda lograr todo lo que logró mi padre. Con eso yo estaría satisfecho, pero este es un logro diferente, un logro institucional, un logro donde se ha trabajado en conjunto, donde hemos pasado malos momentos y buenos momentos como el de ahora. Entonces yo creo que en resumen parece, no recuerdo quién dijo, pero creo que fue Chiqui, pareciera que fue fácil, fue sumamente difícil, improbable que nosotros podamos hacer un mundial aquí en Sudamérica. Entonces creo que es un logro del presidente Alejandro, de los 3 presidentes, de Argentina, Chiquitapia, de Uruguay, de Nacho y el mío propio, y con una visión clara de FIFA de poder unir al mundo
hecho lo demostró también con el 2030, el 2034 y lo que fue el 2026. Entonces, creo que hay una visión clara de parte del Gianni Infantino. Agradecer a los delegados de la FIFA que han votado, que son los que finalmente nos dejaron en esta posición clara de poder disfrutar este momento. El estadio de Olimpia, fue elegido el estadio de Olimpia. ¿Qué va a hacer la APF? ¿Qué se va a hacer para que llegue el estadio de Olimpia a la semana del 9 de julio del 2030? Va a llegar, un año antes va a llegar de sobra. Presidente, ¿qué crees que representa para el pueblo paraguayo la organización del Mundial, de formar parte? Solamente vamos a poder magnificar este evento cuando cada vez nos acerquemos más a esa fecha. Hay mucha gente que trabaja alrededor de una organización de un partido inaugural del Mundial, de lo que significa el comité organizador local, de los voluntarios. Imagínense que para el año que viene tenemos un congreso de FIFA y se están esperando que vengan aproximadamente 3.000 personas de afuera. Entonces, imagínense lo que va a ser un partido de fútbol donde juegue el local y que juegue contra cualquier país del mundo. Vamos a ser vidriera en el mundo, el Paraguay va a estar en los televisores de cada uno de los países que componen la FIFA, los 211 países, así que es indescriptible lo que va a ser los números económicos, los macros y los micros. Entonces estoy seguro que va a haber un antes y un después del Mundial 2030 aquí en Paraguay. Presidente, ¿cómo queda lo del Defensores en este caso, ya sabiendo el anuncio de la cancha de Olimpia que va a hacerse? ¿El Defensores igual va a tener refacciones, algo? Por supuesto, el Defensores va a continuar con una modernización diferente que la que era en caso de ser sede, pero debemos recordar que el Defensores ya ha sufrido algunas mejoras en este tiempo, de lumínica, de la parte interna, pero lo más probable es que en breve comience una modernización, cuidando que se pueda seguir utilizando el Defensores, porque recordemos que tenemos problemas de cancha, problemas de estadios. Hay varios estadios que se están construyendo con ayuda y aporte de Conmebol. Hay otros que van a entrar también en el mismo sistema de parte de la APF. Entonces, van a ser años complicados en cuanto a estadios. Entonces, no podemos obviar el uso del defensor en estos casos. ¿Le puedo hacer un paréntesis, presidente? Sí, el anuncio del Brighton con Diego Gómez, su gran momento y un jugador paraguayo más en la Premier. Ayer estuve mensajeando con él. La verdad que un tremendo orgullo que sea el cuarto jugador paraguayo que esté en la Premier. Nos llena de orgullo porque debemos recordar que llegó un momento donde era muy difícil ingresar a ese mercado, sobre todo el más competitivo del mundo, y yo creo que de hecho tener 4 paraguayos y una proyección de algunos más es realmente satisfactorio para la APF y para el fútbol paraguayo. Justamente eso, el fútbol paraguayo. Se está volviendo a ver futbolistas paraguayos en Europa, cosa que hace tiempo no se veía. ¿Qué generan ustedes y cuál es la proyección para que en los próximos años haya más jugadores paraguayos jugando, no solamente en Inglaterra, sino en España, en Italia, y teniendo continuidad? Sin dudas, el hecho es la formación, que estoy seguro que ha mejorado también. No en el grado que todos queremos, y falta mucho por trabajar y hacer crecer. Y sin duda la selección en este momento hace que los logros obtenidos en este año por Diego, tanto en la sub-23 como en las Olimpiadas, hizo que las miradas en él sean diferentes, y por supuesto su participación en cada uno de los partidos de las eliminatorias. Entonces yo creo que si nosotros con este proyecto Cardiff vamos avanzando entre todos los clubes, estoy seguro que próximamente vamos a ir encontrando más cantidad de jugadores paraguayos
uruguayo distribuido no solamente en Inglaterra, sino que en Europa y en el mundo. Ahí están las palabras del presidente Robert Harrison. Ahora nos dirigimos hacia otro sector para escuchar las palabras del presidente del Club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, aquí en este sector para escuchar lo que está expresando el presidente del Olimpia. Permiso, ¿cómo están? Permiso, ahí está. Voy a acercarme aquí en esta zona para poder escuchar al presidente del Club Olimpia, Rodrigo Nogués. Nada de ningún jugador que no haya sido Olimpia. Estamos analizando muchas opciones y bueno, vamos a ver una vez que podamos lograr levantar las inhibiciones, vamos a estar viendo qué jugadores podemos traer y qué necesitamos. Qué logro, ¿no? Qué logro para el Olimpia. Una vez más, estar en la vidriera del mundo con el estadio Osvaldo Domínguez que ustedes están planeando. Sí, un orgullo realmente enorme, parece hasta surreal. Y bueno, seguramente cuando tomemos un poco de distancia vamos a estar viendo que realmente estamos marcando historia con esto, ¿verdad? Así que... El presidente Harrison dijo que un año antes ya va a estar listo el estadio de Olimpia. Un año antes de la realización. Esperemos que sí, ese es el plan. Ahora, presidente, con los detalles del estadio, la capacidad, el tema de los palcos, hablaba con la arquitecta Helmers, me decía que están trabajando y que faltan algunos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Presidente, ya estamos en un momento también Ignacio Alonso saludando a Rodrigo Nogués aquí en este sector, recibiendo el saludo para vos. Asociación Uruguaya de Fútbol. Está el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol. Vamos a tratar de ubicarnos aquí. La capacidad de 46.000 personas, va a tener 338 palcos distribuidos en los 4 costados del estadio. Va a tener 2 bandejas en los sectores gradería y platea, va a tener una bandeja intermedia también de gradería. La parte norte va a ser, la parte baja norte va a ser retráctil porque el estadio también va a estar preparado para albergar espectáculos, entonces ese va a ser el lugar donde van a ir donde se va a montar el escenario cuando haya shows y bueno, va a tener todas los requerimientos mínimos de FIFA, ¿verdad? Y en algunos casos incluso superiores. ¿Alguna propiedad van a estar adquiriendo? Sí. Tenemos planeado adquirir 3 propiedades que ahora vamos a ratificarlo por asamblea la semana que viene. Un sueño. La noticia que el estadio Osvaldo Domínguez se hace un tiempo. Un sueño hecho realidad. ¿Dónde van a jugar de local? ¿Defensores para la Copa o se prevé también el interior para cuando Olimpia juegue? No, la Copa definitivamente vamos a jugar al Defensores. Ahora, presidente, ¿escuchaste los nombres de estaban mencionando? Robert Rojas, Javier Domínguez. No, ¿escuchaste? Escuché, hay muchos nombres interesantes y bueno, hay muchos nombres interesantes que tampoco no estoy escuchando. ¿Hay regalo de Navidad para los olimpistas, presidente? ¿Hay regalo de Navidad de fin de año para los olimpistas? Yo creo que este es el regalo más grande que vamos a tener este año, ¿verdad? No sé si más grande que esto no va a haber. Pero bueno, la idea es que el pueblo olimpista pueda sentirse orgulloso de cómo estamos cerrando el año. Que ojalá vengan más buenas noticias, ¿verdad? Y bueno, dentro de eso estamos trabajando en muchas cosas y lo que sí le pedimos a la gente que acompañe, que se asocie, que esté al día, que eso es lo más importante, lo que más necesitamos, lo que más el club necesita de su gente. ¿Aparte superclásico para enero, presidente, o descartado eso? Se está hablando, no tengo mucha más información, ¿verdad? Se está hablando con la gente de Tigo y bueno, vamos a ver si se concreta eso. Presidente, la final de la Supercopa se mantiene para el 23. Hasta donde yo sé no hay ni un cambio. No hay cambio. Por lo menos no tengo información. Ahora, Rodrigo, estimativamente, ¿para qué año está previsto la culminación del estadio? Enero 2027, vamos a estar habilitando ya la primera parte, pero la construcción va a seguir hasta seguramente finales del 2029. Aparte de los logros internacionales, presidente, este debe ser la mejor noticia que puede recibir Olimpia. Sí. Ser un sede de un mundial no es para cualquiera, presidente. No, totalmente. Yo creo que esta obra va a ser un punto de inflexión en la historia del club. Va a representar no solamente una
maravilla de infraestructura para la institución, sino que también significa un aumento enorme dentro del patrimonio del club y también una herramienta de ingresos adicional nueva que va a generar un flujo de negocios enorme para el club. Entonces realmente va a ser una obra que nos va a posicionar con mucha más fuerza para poder encarar mayores desafíos. A nivel personal, presidente, cuando te decían, o por lo menos te daban la posibilidad de ser presidente de la Olimpia, ¿te imaginaste estar aquí en este momento y recibir esta noticia? Uno sabe que ya venías manejando, lógicamente, los diálogos, pero... Teníamos la idea siempre veníamos trabajando con la idea de un estadio nuevo. Pero, el estadio sí. Pero Alejandro llevó esa locura a otro nivel, así que no me imaginaba que iba a ser ahora y mucho menos que iba a ser la sede del Mundial. ¿Cómo esa charla justamente con el presidente de la Conmebol? No, primero le dije que estaba loco, él me dijo que yo lo que estaba loco y así, al final... sí, al final realmente Ale encendió una llama que bueno, que se va a convertir en un fogón para la historia del club. Olimpia no para, presidente. Se arranca el 3 de enero la pretemporada, se viaja en Argentina y posteriormente Uruguay, presidente. Así mismo, vamos a estar en Argentina del 5 al 11 y después vamos a Uruguay a participar del torneo de la Serie Río de la Plata hasta el 18 y ahí estamos volviendo. ¿Posibilidad de un superclásico previo al campeonato? Como dije recién, me llegó una información, pero no tengo mucha más información al respecto. ¿Amistosos en Uruguay contra quién? Todavía no nos definieron, la organización nos va a definir los rivales. Gastón Olveira, el moñito, ya podemos decir, va a continuar. ¿Tiene para rato Gastón Olveira? Y esperemos que sea uno de los regalos de Navidad que queremos. ¿Le gusta el demonio como jugador? Sí, muchos jugadores me gustan. Muchos jugadores. ¿Habló con Roque, presidente, en estos días? ¿Mensajeó? ¿Cómo está Roque? Hablé hace un par de semanas con él. ¿La intención está bien? ¿Termina su contrato, presidente, este diciembre con Libertad? Sí, probablemente. ¿No hay posibilidad de que vuelva a Olimpia? No sé. No está en Olimpia hoy, así que no yo. Gracias, presidente. Ahí está Rodrigo Nogués pasando también aquí en este sector, hablando aquí en este momento. Muy emocionado también el presidente del Club Olimpia. 46.000 espectadores tendrá el nuevo estadio Osvaldo Domínguez. Ya mencionaba gran parte del momento. Voy a tratar un poco de recorrer entre las grandes personalidades también. ¿Y va a llenar así como Cerro llena Olimpia va a llenar? ¿Perdón? No, que así como Cerro llena su estadio, Olimpia va a llenar el suyo, digo. Tranquilamente. Sí, me imagino. No, sigo recorriendo aquí entre tantas personalidades que se están acá abandonando este lugar. Asunción va a ser sede mundialista y lo tenemos al intendente Oscar Rodríguez. Bueno, Oscar, perdón, felicidades antes que nada porque esto es un logro a nivel país, a nivel municipal, ni qué decir, presidente. Sí, efectivamente, muy contento, un día histórico para Asunción, para el Paraguay, para Sudamérica. Hoy se ha confirmado que nuevamente la Copa, como decía nuestro presidente de la Conmebol, vuelve a casa. El 2030 va a ser un año en donde la Copa Mundial se va a jugar en Sudamérica después de 100 años, donde nació todo, como decía, en el año 1930, la final tan recordada entre Argentina y Uruguay en el centenario de Montevideo. Ahora, fecha confirmada, el Mundial 2030 se hace en Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y por sobre todo en Asunción. Y en Asunción, realmente muy contento, muy contento. Asunción, una vez más, bendecida, va a ser protagonista de una gesta deportiva, en este caso nada más y nada menos que una de las fechas del Mundial 2030. Gracias, Oscar, muy amable. Muy amable. Ahí está Oscar Nenecho Rodríguez aquí en este sector. Es el intendente de la capital en este momento. Van saliendo algunas que otras autoridades. Me voy a meter, está conversando con el querido Nico Ledesma. Voy a tratar por lo menos de robarle un segundito, o mejor dicho, voy
voy a molestarlo porque también forma parte, fue campeón del mundo y lo voy a tratar de molestar, por lo menos brevemente, a Nery Alberto Pumpido, teniendo gran relevancia dentro de lo que pretende en este momento. Lo voy a molestar al profe Nery Pumpido aquí en este sector. Profe Nery, un gusto volver a saludarlo y me imagino esa alegría, esa satisfacción de ustedes que pudieron traer esta copa para Sudamérica en aquel año, en 1986. Hoy tienen la oportunidad de formar parte ya en otra faceta, pero devolver a Sudamérica un logro importante. La verdad, importantísimo. Hoy un día histórico, sin lugar a duda. Creo que histórico por lo que representa traer de nuevo a jugarse la Copa del Mundo a Sudamérica, traerlo a países importantes como Argentina, como Uruguay, como Paraguay. Así que estamos todos muy, muy contentos de este día histórico. Indudablemente, me imagino en la gestión, el trabajo, mucha gente tal vez no dimensiona todavía en este momento, pero cada vez que se va acercando va a marcar otra dimensión, si así podemos denominar. Sí, puede ser porque estamos a 6 años todavía, pero este va a ser un día clave, un día histórico para recordarlo y para festejarlo como se festejó, que la concreción total y definitiva de la Copa del Mundo. Sabemos el aprecio y el cariño que le tiene a Alejandro Domínguez. Crecieron juntos prácticamente de manera dirigencial. ¿Qué siente usted a nivel personal ver este crecimiento, ver estos logros también? Y van acompañando usted como secretario también de la Copa. No, siempre. Y además Alejandro, yo digo que no tiene techo, tiene muchísimo más todavía. Y siempre la gente de Paraguay tiene que estar agradecidísima a lo que está haciendo Alejandro por el fútbol paraguayo, por el país mismo, porque no solo a nivel deportivo, la final de la Copa Sudamericana dejó muchas ganancias a lo que es al país, a la ciudad de Asunción, y eso también creo que es parte del logro que está haciendo Alejandro. Así que para mí un gran amigo y por supuesto un dirigente que todavía no tiene techo, tiene muchísimo más para dar y va a dar sin lugar a duda. Nery, agradecido como siempre, muy amable. No, por favor, al contrario. Nery Alberto Pumpido aquí en este sector, sigo recorriendo aquí, lo tengo cerca a Roque Santa Cruz. Vamos a hablar con Roque, vamos a ver qué está expresando. Muy entero, sigo teniendo, como decía, las mismas ganas de entrenarme todos los días, la misma motivación de preparar una pretemporada para poder ser exitoso otra vez con el club. Y bueno, esos son los condimentos, ¿verdad?, que necesitamos, ¿verdad?, para jugar y para intentar mejorar y que la motivación y las ganas de ser exitoso en el club, ¿verdad?, sigan estando todos los días. Roque, estas sensaciones, me imagino, y respetando los que te han preguntado anteriormente, lo que significa esta celebración, por lo menos esta nominación para Paraguay para un mundial. No, es un acontecimiento histórico para el país, para nuestro fútbol y para todos los que han trabajado en pos, ¿verdad?, de construir un Paraguay mejor, porque esto abarca mucho más que el fútbol. Para nosotros los futbolistas, los deportistas, es un hito trascendental por el desarrollo que va a traer y que va a involucrar hasta ese 2030, ¿verdad?, ya que es un combo de situaciones positivas en torno a la formativa, a crear talentos, ¿verdad?, que lleguen a ese mundial de mejor manera, la emoción y la ilusión que va a despertar en tantos jóvenes con 14, 15 años que tienen 6 años de tiempo de poder asentarse y llamar la atención de un entrenador de la selección paraguaya. Así que los condimentos que se hacen oficial, ¿verdad?, con este nombramiento, por donde se mire, son todos muy auspiciosos. Y coincide con el alza futbolístico de nuestra selección también, ¿verdad?, que invita a seguir creyendo, a seguir pensando en positivo, ¿no? No, sí, lo bueno que viene haciendo la selección traspolariza, ¿verdad?, el deporte, el fútbol, y nos envuelve a todos, ¿verdad?, en esa ilusión de mirar con distintos ojos, ¿verdad?, cada mundial o cada situación que plantea otra vez FIFA, ¿verdad?, en torno a mundiales, ¿verdad? Y hoy estamos todos metidos al 100% con la selección. Nosotros lo que por ahí vivimos más cerca de la selección lo hemos estado siempre, pero
sentir que la gente otra vez está con esa ilusión, con esa emoción, ¿verdad?, de ver a un partido de la selección y se ilusiona y habla del tema y está pendiente de la selección, de sus jugadores, es una situación, ¿verdad?, que nosotros ya la hemos vivido y que hoy se está replicando y que están viviendo todos los jugadores también desde cerca y bueno, esas emociones hay que vivirlas y eso es lo que nos termina enamorando de la selección. ¿Qué tiene Roque? Porque cada fin de año juega mejor cada vez más. Muchos lo quieren empujar un poco hacia el retiro, pero él cada vez se muestra más fuerte. Yo creo que lo que tengo es que soy bastante terco. ¿La familia te pide parar? No, a esta altura ya no. Creo que 5 o 6 años atrás todavía me decían de vez en cuando, pero yo creo que ya se dieron cuenta de que al final es una decisión que se me deja. Me está haciendo la pasada. Pasó el presidente de Olimpia. De que las ganas que yo tengo de jugar se siguen también reflejando en la cancha y que ellos obviamente que me ven a mí también en el día a día y que terminan aceptando, ¿verdad?, que es mi pasión y que es lo que a mí me mueve. Roque, no quiero meterte en aprietos, no te voy a preguntar por si vas a volver a Olimpia o en qué club vas a jugar, pero como referente de Olimpia, sos un ídolo para muchísima gente. ¿Algún mensaje para el hincha olimpista luego del campeonato? No, felicitarle obviamente por la obtención de un título que es muy importante siempre para el club. Creo que asegurar también una plaza de Libertadores cumple con muchísimos de los objetivos más importantes que se han trazado. Son dignos vencedores también de él y que lo disfruten. Sé que cada título en Olimpia se disfruta con mucha efervescencia, así que nada, le va a hacer mucho más fácil, ¿verdad?, los posteriores festejos, ¿verdad?, en las distintas fiestas que vienen llegando ahora y desearle obviamente que ya todo, no solamente a los olimpistas, sino que a toda la afición, ¿verdad?, a través de ustedes, felices fiestas, que sea un paso de mucha paz, de mucha prosperidad y que sea por sobre todo, ¿verdad?, de encuentros familiares que siempre reconforten. ¿Vestirá de corto el 2025, Roque? ¿Podemos asegurar eso? No te pregunto dónde, pero ¿vestirá de corto? Sí, yo creo que sí. Yo no me pongo luego pantalón largo. Gracias, Roque, muy amable. Ahí está Roque Santa Cruz aquí en este sector también pasando los jugadores y jugadores que están en este momento saliendo de la zona de la Conmebol. Hay que recordar que hay un almuerzo que están teniendo los altos directivos en este momento de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Luis Enrique. 13:43, Gustavito bailan en vivo, un momento histórico para nuestro país, lo dijo el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, lo dijo Robert Harrison, es el día más feliz de mi vida, el presidente de la APF lo dijo, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, dando elocuencia a lo que él pensó, soñó en el 2014 y esta es una realidad y agradeció a la dirigencia del fútbol paraguayo. Momento realmente para nosotros los periodistas sensacional. Realmente los que estamos en el deporte tenemos que agradecer cómo se está cerrando este 2030 en todos los órdenes. Vamos a ser sedes del Mundial de Rally, de una fecha del Mundial de Rally el año que viene en Encarnación, departamento de Itapúa, una gran conquista que también se logra a través del ok del gobierno, porque tiene que haber respaldo del gobierno paraguayo. Conquista importante, significativa, un año fabuloso con nuestro piloto Joshua Duersen, que terminó ganando la prueba más importante en la Fórmula 2, realmente algo fabuloso para él, en un camino que parecía increíble para un piloto paraguayo. Él lo está logrando a base de victorias, de grandes actuaciones, soñando con la Fórmula 1 para Paraguay. A esto tenemos que sumarle las conquistas de las ediciones formativas, el mejoramiento que estamos teniendo, las obras que estamos cerrando con presencia paraguaya en muchos de los órdenes que hacen a la infraestructura, lo que hemos logrado hasta ahora con la selección desde que vino Alfaro, por fin otra vez Paraguay encaminada para ir a una Copa del Mundo. Ya tenemos un Mundial asegurado en el 2030. No solamente como protagonista para Paraguay, vamos a jugar un partido de Copa del Mundo en nuestra casa en el 2030. En fin, tantas cosas que ir sumando a todo lo que se ha logrado deportivamente hablando. Ganamos después otra vez un título sudamericano al conquistar el preolímpico de la sub-23. Presencia en este deporte del fútbol en los Juegos Olímpicos con nuestra albirroja. Vamos a ir sumando datos más que hacen indudablemente a todo esto. Y hay que agregarle a esto estadios nuevos, escenarios nuevos,
obras nuevas para ir creciendo. En fin, tantas cosas que... ¿Querés sumar algo más, Benicio? Sí, que es un día especial no solamente por el anuncio de que Paraguay va a ser sede del Mundial 2030. Hoy, 11 de diciembre, se cumple 45 años del logro de la Copa Sudamericana, en 1979. Un 11 de diciembre. Copa América. Y sí, hoy Copa América es Copa Sudamericana. ¿Sí? No te estás equivocando de fecha. 11 de diciembre. No, 45 no puede ser. Y sí, 79, 80. ¿Cuándo es? ¿Sí? Claro. ¿Cómo pasa el tiempo entonces? Sí, 45. Vale, Benicio, vale el detalle. Es significativo. Yo me refería a las conquistas generales, claro, pero no podemos dejar de mencionar entonces... Es un año especial, cerramos con un año especial. Estamos cerrando un año con muy buenas noticias, claro, con muchos logros para el deporte. Onda positiva, paraguayo. Vibra positiva. Sí, se oficializó lo que parecía un sueño. Y ya está. Paraguay será sede de un partido en el festejo del centenario de Copa del Mundo que arrancó en 1930 en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. Nosotros también tendremos en Asunción, nuestra ciudad capital, en el nuevo Estadio ODD del Club Olimpia, un partido de festejo del centenario de Copa del Mundo. Es decir, Paraguay será sede del partido mundialista de festejo del centenario. Le escuchamos a Robert Jiménez, ya venimos. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiatá. Conoce nomás en @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, hierro par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, hierro par. Tupiru Villa 28, Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar, llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos post-solares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008, un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente. Puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la feria de automóviles usados en Automap del lunes 9 al domingo 15 de diciembre, con financiación propia hasta
60 meses en guaraníes $100, con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López 2112, casi Chaco Boreal, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas y domingo de 9 a 15 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Yopuyo Quitadol es el ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros, si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Es el quinto paraguayo en la Premier. Dieguito Gómez es el quinto futbolista compatriota que hoy está presente en la Premier. Está Julio César Enciso, Ramoncito Sosa, Michael Almirón, Enzo González y ahora Dieguito Gómez será compañero de Julio César del Brighton. Ya lo vemos a Dieguito Gómez en estas imágenes con la camiseta del Brighton. El misionero, otro jugador compatriota en el más alto nivel del fútbol, nada menos que en la Premier. Y pueden ser 7, ojo, Ojo, Dieguito León de Cerro Porteño, Omar Alderete, que está jugador de la Albirroja, nuestro gran central titular de la selección paraguaya. Pero el Getafe parece que le puso el cepo ya. No quiere que se vaya. O sea, no quiere... Bueno, pero sí. Con que sea Hito ya se va a ir. ¿Cómo? Con que sea Hito ya se va a ir. A ver, no entendí bien ahí. Y Julito Enciso, Dieguito Gómez, Dieguito León. Faltaría Omarcito. No, Omar ya es grande, le decía Omarcito, pero a Dieguito León sí. Está cerca, En Manchester United dicen. Pero eso va a ser para el año que viene, ¿no? Sí, pero... Para junio del año que viene. Y para esa apertura, para la otra temporada. No, tiene que cumplir mayoría de edad. Y en abril cumple. Y ahí se va en junio. Y en abril cumple, pero ya está ahí. A la vuelta de la esquina. Pero el 2025 podemos tener 7 y podemos tener más también en este ascenso que está teniendo el fútbol paraguayo. Sí. ¿Verdad? Y ojalá que no salga ninguno porque Enciso y Almirón están ahí en punto suspensivo. Exacto. Y si van directo de Paraguay también va a ser una gran conquista. Sí. Que nos hagan pasantía en otro mercado para poder impulsarse a y de esta nueva camada va a ser el segundo. Sí. O sea, el tercero. Enzo, Julio Enciso y Diego León. Ahora, 3 de los 5 canteranos de Libertad. Acá no hay ningún tipo de casualidad. Esto es causalidad. Buen punto de vista. ¿Lo despedimos a Gustavito o ya no está? Hizo un gran trabajo. Bueno, por lo menos te despedimos, Gustavito, si es que estás ahí. Ya se fue. Que vaya a almorzar un poquito Gustavito ahí, que vaya a compartir. Gran trabajo de Gustavito. ¿Quién es el camarógrafo que estuvo con él, Mati? Jonathan Campos. Bueno, para Gustavito, para Jonathan Campos, componente de la media cadena de comunicación, que estuvieron allí con Deporte Total. Muchas gracias por ese gran trabajo en este día histórico para el deporte, para el país, para la República del Paraguay, como lo decía Pedro Aliana, lo decía también el mensaje grabado Santi Peña, presidente de la República. Esto comenzó en el 2014. 2014, cuando eso era presidente Horacio Cartes y presidente de la Argentina era Macri. Sí. Para recordar. Presidente de la APF, 2014. Y 2014. Estaba Robert, estaba Alejandro Domínguez, ¿verdad? Sí. Cuando eso, Alejandro Domínguez, como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero bueno, para mencionar a todos, realmente a todas las autoridades que fueron ingresando y fueron protagonistas de este hecho que fue un proceso. Un proceso de soñar en grande y que hoy tocó el día de hoy. Hoy tenía que ser 12:46, 11 de diciembre. 12:46 el horario nuestro, ¿verdad? En donde está Infantino en Zurich, creo que era obviamente 16:46, 4 horas de diferencia con Europa Central por lo menos. Pero bueno, momento histórico de todo, sí. Así que esto va a dar todavía para el comentario. Y bueno, yo quiero aprovechar para enviarle un gran saludo al doctor Carlos Laterza,
un gran profesional, una persona bellísima, mi amigo de infancia, de juventud, en Areguá. Él se iba a vacacionar ahí, hoy entra en sus manos un poco también la salud de una persona muy allegada a mi sentimiento, a mi familia, y le quiero agradecer las atenciones fabulosas que está brindando. Así que sé, doctor Laterza, que él dice nos escucha y que vos sos su ídolo. Tenés todavía gente que te... Ahí se compone todo. Gente inteligente, doctor Laterza. No, pero ¿y sabe qué? El detalle, él escucha la radio, dice. Más que ver el programa de televisión. Mañana. No, espera, Ana Cotita. Él envió saludos a todos. Envió saludos a todos porque la primera vez que estuve en su consultorio me sorprendió luego. Cuando me dijo que escucha deportes. Médico, ¿verdad? Y que escucha las 780. Médico. Sí. Tiene mucha precisión. Una precisión exacta y trata un tema muy... No, y se nota. Porque justo le manda saludos a Benicio cuando Benicio está en el programa. No, tranquilo. brillante. Y porque le escuchan nomás, si le veían, no iba a ser su ídolo. Sí, porque le escuchan nomás, ¿verdad? Encantadores serpientes. Una línea más sobre lo que pasó hoy. Una línea más, Tano, sobre lo que vivimos hoy. Felices, algo histórico. Dichosos nosotros que formamos parte también de esta parte de la historia. Porque evidentemente que se vienen grandes cosas para el futuro del fútbol paraguayo. Yo quiero organizar ya una Copa América. Yo creo que ese debe ser el gran objetivo próximo del fútbol paraguayo. Sí. Hoy... Yo quiero primero ir al Mundial. Quiero ganarle en marzo a Chile, acá. Pero no está bien lo que dice Tano. Estoy feliz. ¿Y vos, Benicio? No, simplemente que hoy se plantó un mojón importante. Va a ser siempre histórico, como repetiste, 11 de diciembre, 12:46. Ahí se paró el reloj de la historia del fútbol del Paraguay. Yo quiero permitirme saludarle a don Juan Carlos Zamudio, está viendo el programa y obviamente emocionado con el futuro Estadio del Olimpia. En el Estadio del Olimpia, en el tablero electrónico, está el escudo de Olimpia y al lado está el escudo de Libertad. ¿El escudo de Olimpia y el escudo de Libertad? ¿Eso qué representa? No sé qué representa. Yo simplemente digo lo que vi. ¿Oíste? Sí. Que quede para mañana eso. Fíjense en el video. Que quede para mañana eso. Juan Eduardo, agrega algo más, Jotita. No, extraordinario, estamos todos contentos. El país va a ser centro de la máxima competencia de fútbol a nivel mundial. Muy bien. Bienvenido sea, como dice Benicio. Bienvenido sea. Bueno, nos vamos. Bienvenido sea Benicio también. ¿Dónde está el escudo de Libertad, Tano? ¿Dónde voy con el escudo de Libertad ahí? Hay otra imagen que es más cercana. A ver, haces una ahí. Hay otra imagen que va de frente. Que no, el escudo del Olimpia, el otro es. ¿Y el otro qué es? La bandera parece así. No, ¿qué bandera? El escudo de Libertad. ¿Libertad? A ver. ¿Libertad? No, Olimpia versus, dice ahí. Es el tablero. ¿Y versus qué? ¿Y no es que hay otro escudo? Y versus, viste como a la gran 7, Tano nos haga. ¿Y el escudo de quién es? Ya viene Mario Ferreiro. Fuerza Mario, buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.